Bueno, buenas tardes, ¿cómo andamos? Estamos otra vez por Vorterix en Mendoza, 104.5 con Common People. ¿Cómo ¡Mati! Querido Leo, ¡Volviste, Mati! Me dejaron... Las cosas ya tienen otro color, el sol brilla afuera. El sol brilla, está hermoso el día, estamos contentos y bueno, y agradecer también, ya que estoy, le vamos a agradecer a una parte, mucha gente me va a mirar y no va a entender nada, pero le vamos a agradecer a Andrea Chávez que estuvo gestionando para que pueda cumplir con el programa todos los miércoles, que nobleza obliga, hay que agradecérselo. Cuando hay enojo, cuando claro, separamos las cosas, eso es importante. Estoy como en una edad de que tengo ganas de tener paz con todo el mundo. Bueno, tampoco estés con tanta paz porque no vamos a ningún lado. No, y se viene un momento de guerra también, así que no, pero no. Che, con la coordinación no. Steven, que también, que gracias por el aguante, Steven, hermoso programa el del miércoles pasado. Que hizo, y a Max, bienvenido, Max. Bienvenido a la Argentina, Max. El que está desde el minuto 1. Que apostó a este delirio no gustándole. Esta locura no le gusta la política, no le gusta nada y está ahí. Pero está ahí. No dije que no me gustara la política. No te gustan los políticos que invitamos. Claro, no me gustan los políticos, esa es otra cosa, pero bueno, política sí me gusta. Ciencia es que tiene razón, es hermosa la política como ciencia, el problema son a veces los políticos. Sí. No siempre, a veces. ¿Sabés qué? El programa pasado hubo un cuestionamiento que está bueno, que vino un excombatiente de Malvinas. Mucha vista ha tenido el programa ese. Mucha vista gente. Y al margen del reel que salió respecto a cómo fue su experiencia cuando volvió, que fue el que tuvo como mucha repercusión, hubo algo que a todo esto le anticipamos a lo que nos están escuchando, que no preparamos nada de lo que estamos hablando. Así no, que si nunca. Nos vamos al pasto. Nosotros siempre arrancamos espontáneo. Ante todo la espontaneidad es lo que nos caracteriza. Vale todo. Que nos dijo, estábamos hablando con el invitado de la semana pasada, producido por vos. Sí, Martín. El compañero Martín. Le mandamos un gran saludo a Martín. Un gran saludo. Estuvo filoso. Y el ex combatiente de Malvinas, Gustavo, nos dijo, estábamos hablando tema corte. Y nos dijo, che, déjense de pelotudear, que la gente no le interesa el puterío de la política. La gente quiere ver como cuestiones concretas. Uh-huh. Y la verdad que me pegó en el momento, bueno, no soy un tipo con poco carácter, pero llegó la invitada. Ahora en un ratito la vamos a dejar como sorpresa. Me atrevo a decir que es la invitada más joven que ha estado en el programa. Me atrevo a decir. Es como Martín, es más chiquita que Martín. Se ve mucho más chiquita que Martín. Sí, es más joven, es el futuro. El futuro. Qué bueno eso, ¿no? Qué bueno que tengamos gente tan joven involucrándose. Hay gente. Entonces vamos a cerrar la intro, así la podemos hacer pasar. Bien. Bueno, nos planteó esto el ex combatiente de Malvinas y me quedó como una cuestión ahí importante. Previo a cerrar, así se acomoda nuestra invitada del día de hoy. Breve comentario, se hizo el acto respecto a el fallecimiento de Carnielo. Sí. Sí. ¿Cómo fue? Estuve ahí, bueno, debo decir que fue una grata sorpresa y un acierto de parte de la Asociación de Magistrados que encabezó toda esta movida, ¿no? De hacerle el homenaje, un homenaje cortito. Fue muy cortito, pero como dice siempre, lo bueno, si es breve, doblemente bueno. Y estaba gente que lo queríamos, amigos y colegas y personas que lo hemos conocido de muchos años y que lo hemos acompañado en las buenas y en las malas y que realmente a todos nos dejó una enseñanza. Tuve la oportunidad de hablar con su pareja, con sus hijas. Bueno, una cosa muy linda, muy emotivo. Poder decir un montón de cosas que tenía atragantadas que no había podido decirle, a la familia sobre todo. Decirle, no saben lo amado que fue este tipo acá, no saben lo que lo hemos amado y que tuvimos la suerte de tenerlo. Fue muy lindo eso. Mariana Silvestre encabezó un poquito unas palabras, después Flavio D'Amore también, estuvo Valerio, estuvo Gómez, de la parte de lo que es la Corte. Se hizo en el edificio de la Corte, en las escalinatas de la Corte, fue muy simbólico también eso. Pero lo importante es eso. Yo le decía, nos reíamos porque hablábamos con las chicas y le decía, la verdad que si estuviera viéndonos tu viejo, estaría cagándose de risa porque odiaba toda esta cuestión de reconocimientos y de homenaje, era enemigo de todo eso, en su humildad, en la grandeza de su humildad, ¿no? Pero fue lindo, fue como decirle, acá estamos tus soldados, no te olvidamos, no te vamos a olvidar nunca. Muy lindo el homenaje que le hicieron y agradezco mucho a la gente de la asociación y de la Corte que se pusieron la camiseta para hacer ese acto y entregar una placa a la familia también. Muy lindo. Bueno, muy bien. Tenemos a nuestra invitada de hoy,
Bienvenida. Una invitada de lujo. Estamos con Cecilia Soler, que es abogada, es referente. Ahora nos vas a explicar un montón de cuestiones de las que no conocemos. Es referente libertaria, ¿está bien? Sí, está perfecto. Referente libertaria, también es conductora, porque también tiene su programa, que desde le vamos a mandar un saludo y un agradecimiento a Martín Vargas. Por supuesto. Que es el artífice nos prestó y es el artífice del canal de streaming No Inmortales, que es súper exitoso. Sí. Ceci encabeza su programa. No la ven, se llama. No la ven. Bien libertario. Bien libertario. La frase... y una joven power. ¿Cómo anda Ceci? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Sí, con muchas cosas, como siempre. Haciendo un poquito de periodismo, si se quiere. Poco objetivo, podría decir. Bien mileísta. Militando más que el día 1. Y ejerciendo la profesión, así que es todo un tema. Bastantes cosas como... Arranquemos por lo más libre, con la profesión. ¿Cómo vive una joven abogada el mundo de la profesión? Y ¿Contenta? al principio fue una desilusión entender que el sistema no funciona como creíamos cuando estudiábamos que funcionaba. Este concepto de justicia, que una vez que empezamos a ejercer nos damos cuenta que no viene tan por ahí y que la política se entromete mucho. De hecho, hemos visto en los últimos días acontecimientos que tienen que ver con eso y también de mi espacio, como el contexto del hijo y Mansilla, entre otras cuestiones en las que denotan una justicia totalmente politizada. Eso, digamos que fue mi principal choque al momento de empezar a ejercer. Ya me acostumbré, entendí, si no, no se puede jugar. Está muy bien. Ahí andamos. Así es. Jugar con las reglas del juego. Con las reglas del juego. Arranquemos por el principio, como dirían. ¿Cómo nace tu vocación política de militar? Y contanos cómo es que llegás. Yo lo voy a decir por vos. Es una referente, ganó una interna en su momento. De hecho, hoy no tendríamos nos hubiera aliviado mucho si se hubiera respetado ese triunfo. Corre por mi cuenta, pero sí, está bien. Nos hubiéramos ahorrado una mala sangre importante en el Congreso. La señorita Lourdes Arrieta. Estoy aludiendo a Arrieta. O sea que arrancaste ganando, aunque después con las reglas del juego arrancaste con las trastabilidades propias, pero bueno, sos una referente. O sea, ¿y cómo es que nació tu pasión por la política? Y contarnos cómo es que llegaste a este espacio político. Bien, desde el principio, vamos por partes, como diría el Peluca. Arrancó con el tema de que yo he sido bastante disruptiva, soy bastante inquieta también. Y en la escuela, las clases de historia, yo no estaba muy conforme con lo que era el radicalismo, el kirchnerismo, el peronismo. Y ponía mi grito al cielo y evidentemente no me representaba en ninguno de los espacios. Más allá de que conforme a la lectura de la historia argentina, que me gustaba mucho, me gusta mucho por cierto, entendí de que había que incursionar en la política para tener cambios reales. Obviamente una chica que no tenía absolutamente ni idea de política, mi familia no ha hecho política jamás, de hecho yo he sido muy crítica al radicalismo, mi familia muy línea radical, así que fue toda una aventura incursionar en la época de pandemia. Formé junto con otros chicos una agrupación llamada Unidos Mendoza, donde canalizamos todas nuestras inquietudes respecto del gobierno. Dado la era digital y que se exponían las decisiones gubernamentales, comenzamos a tratar una crítica constructiva y destructiva respecto de la casta política o los espacios políticos en particular. Y luego lo canalizamos con la justicia electoral y presentar un trámite efectivamente para lograr un partido político. De allí que Unidos Mendoza termina confluyendo con el Partido Libertario, partido en el que posteriormente soy dirigente de su fundación como vicepresidente de la junta promotora que lo funda, y luego paso a ser parte como secretaria en el consejo directivo del mismo. Por lo tanto, formé parte de la dirigencia que llevó a cabo las tratativas en el 2023 para las elecciones. O sea, tenías que dar para la gente que no sabe cuánto... 24. No sé si dije, 24 años. Muy jovencita. Muy jovencita, sí. 24 años, de allí, bueno, en el 2021 fui candidata a concejal por mi departamento, con Vamos Mendocino. En el 2023 fui candidata a diputada provincial en la Unión Mendocina, frente que se celebró muy a las apuradas y que fue evidentemente una experiencia política importante.
Y posteriormente fui parte de la Junta Electoral de la Alianza La Libertad Avanza, en la cual, bueno, como bien decías, no pude ser candidata a diputada nacional debido a que tenía 24 años. Y se exige 25 años constitucionalmente para la asunción del cargo, por lo tanto no llegaba a esa edad y por ese motivo Lourdes Arrieta fue candidata a diputada nacional en ese término. Así que bueno, eso más o menos. ¿Por qué soy referente? En realidad es una cuestión de ocupar espacios y no tener miedo. Porque el espacio que represento, si se quiere, o el que ocupo, importa este carácter de crítica y ser disruptivo y no declinar. No declinar porque obviamente se pone complicado en la práctica y obviamente nos faltan ofertas. Entonces es una cuestión de seguir ahí al pie del cañón, representando efectivamente los intereses que tiene la gente, que es este descontento con las prácticas políticas, y bueno, de allí sentirse representado, si se quiere. En este tiempo, ¿no? Que como para ir entrando en Fue como... muy largo, ¿eh? Bueno. No, está muy bien. Tenés más experiencia que nosotros. Así Sí, que buen tendríamos... buen manejo Sí, aparte de la palabra. Sí, para los que no están, vamos a recrear. Aparte tiene un perfume muy rico. Sí, claro, que nosotros, eso es lo que está nosotros muy bien. transmitir. Claro, no sé, vamos a Todavía no hemos transmitir llegado lo que no sé, lo que la gente 5D, no puede, una cosa así sería, no 8D. puede conocer. A ver, una cuestión que imagino que fue lógica, en la medida que empezaste a militar y en la medida en que fuiste creciendo, ha sido, me imagino el día de hoy también, empezando a conocer personalmente a diputados, senadores provinciales. ¿Cómo es la impresión que, sin nombrar, ¿no? Como para no caer, o nombrarlos vos, nombrar los que quieras, ¿qué sentís cuando estamos en un año electoral y tenemos lo que le diría Milei Casta? Una confluencia de personajes políticos. Esto. ¿Qué ves? ¿Qué viste cuando tomaste contacto directo con estos, los quienes son hoy los que ocupan los cargos, digamos? El contacto con la política real, es decir, con quienes ejercen esas funciones. Desilusión, en principio, fue como un proceso. Primero la desilusión y decir, no, por Dios, el grito en el cielo, ¿cómo puede ser? No están preparados, no hay profesionales, ¿cómo habla de este tema con tanta liviandad cuando no es así? Y después darme cuenta que, bueno, efectivamente tiene que ver con esto de resistir todo el camino que implica la política, que la gente que es más del estilo de profundizar temas, profesionalizarse, está en otros lados, no está en lo público, por lo general lo hace en el privado, y aceptar de que existe una tarea para el futuro. Si nosotros realmente queremos cambiar esa calidad, si se quiere, en la representatividad respecto a distintos temas, necesitamos involucrarnos realmente. Y que eso no importa caer en las viejas prácticas como se ha venido haciendo todos estos años, sino que aceptar que existen, aceptar las reglas del juego, como decía recién, y jugarlas. Quizás no compramos goles, pero intentamos pegarle al arco y en una de esas entra, como en su caso entró el outsider Javier Milei. Pero no obstante a eso, yo entiendo que eso fue un golpe de suerte, si se quiere, porque es muy difícil armar una estructura, no tener estructura y llegar a un alcance nacional, es decir, meter un presidente. Sí. Los armados son de abajo hacia arriba y eso importa desde los concejales, intendencias y las cámaras provinciales. Es un laburo y hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia en la gente común, la gente de a pie, que no es malo, simplemente importa una tarea, como decía, de los jóvenes, de empezar a inculcarlos en lo que significa y la responsabilidad que se tiene respecto a esto. Así que bueno, fue un poco desilusión y después entender cuál era la tarea que nos atañe a nosotros para cambiarlo. Pregunta que siempre me cagan y Mati, entrar en la charla que si no me acopio del micrófono. No escucho, me gusta. Pregunta, Martín siempre me reta, este amigo común, porque no, para quienes nos escuchan y quizás tienen el mismo grado de ignorancia que yo, ¿qué diferencia hay? Porque hay como distintas acepciones de ser libertario, liberal, ¿no? Como que hay todo un ¿cómo se identifica? O sea, ¿cómo hace uno para identificarse, por ejemplo, con lo que representa Javier Milei? Bien, en realidad la discusión ya no viene con encajar si sos liberal, conforme a la teoría liberal, a los autores clásicos, si sos libertario, minarquista, anarquista. Es una cuestión moral. Yo creo que la grieta se zanjó respecto de la corrupción y un sistema quebrado,
en donde importó un descontento en toda la sociedad. Entonces, hoy, ¿quién se encasilla bajo las líneas de Javier Milei? La persona que está enojado con lo que considera que moralmente es incorrecto. Va más allá del liberalismo o el libertarismo. Pero de igual forma confluyen ambas respecto de la gente más instruida que se representa con Javier Milei, que es la persona que realmente no quiere al Estado, ya sea en un minarquismo, que es mayor soberanía del individuo, y un mínimo Estado intervencionista, muy mínimo, y el anarquista, como por ejemplo podemos tener muchos de los chicos cripto, que son bastante anarquistas en cuanto a la política monetaria. Y por otro lado, tenés al liberal clásico, si se quiere, que también se encausa respecto a ello, conforme a los próceres que tuvo la Argentina, y considera que él viene a lograr ese cambio en virtud de no querer ese enriquecimiento, si se quiere, a costas del sistema político. Así que bueno, confluye en todo, confluye la teoría y confluye lo que en la praxis importa la cuestión moral. Espero haber respondido. Sí. No, te deja, la verdad que... Te liquida, te buenísimo. tira la respuesta, no deja dudas. Tiene. ¿Cuándo lo viste a Milei, digamos? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, puede ser un referente? Esto se parece a mí, a lo que a mí me gusta. Claro. Lo que yo 2021 en el Hashtag. Lo vi porque, estábamos buscando representación liberal. En su entonces marcaba mucho José Luis Espert. Acuerdo, sí. Es una persona que escribió libros que nos representaban, fue candidato a presidente, etc. Entonces empezó a marcar el hito del liberalismo. Y luego en las redes sociales empezaron a también jugar fuerte. Allí fue donde aparece Milei como disruptivo en redes sociales. Ya tenía una participación disruptiva en los medios. Sí. Con sus teorías, más que nada económicas, no políticas. Él siempre dijo que no iba a ser político. Pero posteriormente termina dándose el ofrecimiento de ser candidato a diputado nacional, y allí se da la situación de elegir en realidad una representatividad, o sea, de la línea de Esper o la línea de Javier Milei, quienes estaban en cancha y querían representar. Había cierta interna disputa entre ellos, más que nada por egos y liderazgos, que es lo normal. Y ahí es entonces donde yo, al conocerlo, saludarlo, intercambiar algunas palabras con él, entendí que era por allí. Una cuestión, no sé si me van a creer, más que nada por vibra. No, obvio, ¿por qué no? Más allá de... Hay empatía con la gente. Yo con él hacemos un programa porque tenemos una conexión buenísima, pero si no la tuviera yo no podría hacer un programa con él, no la podría caretear. Claro, ojo, no digo que Esper no me parezca una persona brillante pero y más excelente. afinidad por una figura, o sea, que por la otra. Sería. Exacto, la sensación, presentimiento, si se quiere. Y de eso también hay que decir la razón y la lógica en ver que Javier Milei medía mucho más. Así que bueno, ahí vienen a confluir también estas dos cuestiones que nos llevan a poner a Javier Milei en la cabeza, donde sabíamos que iba a ser una gran elección como diputado nacional, porque teníamos contacto real con la gente y la gente lo bancaba y quería ese cambio, lo mismo que sucedió en el 2023. Han pasado 4 años de esto, más o menos, Sí. 2021 a 2025. ¿Cuánta gente has visto en esta experiencia que se ha colgado del fenómeno Muchísima. tarde? Perdón, muchísima. Que de golpe... Puede ser que se haya colgado o que se haya despertado más tarde. También. Deben haber de los dos, pero... Yo le llamo oportunismo político. Bueno, sí. Pero podemos, más allá del oportunismo político, que puede verse de una perspectiva, desde la otra está el tabula rasa y el entendimiento del consenso y la negociación política, que hace también a la inteligencia de poder querer concretar un proyecto que prometiste, sí. Y que entonces implica, bueno, este tabula rasa y ver muchos de los que tiraron piedras adentro del proyecto, y que suman y, bueno, forma parte del gobierno, incluso algunos nombres que se me vienen a la cabeza que estuvieron... Scioli, Bullrich también. Bullrich, Petri. Bueno, hay una lista bastante larga. Pero lo bueno es que fueron convocados por él, que eso me pareció un buen gesto. Los convocó y ellos también aceptar, bueno, para muchos los mataron por haber aceptado, pero sí, que él haya tenido ese gesto de convocar a la oposición. Me pareció buenísimo. Y generar esto, ¿no? Y que están funcionando los dos en sus áreas, Petri en su área, Bullrich en su área, más allá de la crítica que puedan tener o no, porque sabemos que les pegan todo el tiempo, a Bullrich sobre todo, pero está haciendo funcionar lo que se le encargó que hiciera funcionar. Claro, me parece que eso es importante. Hay resultados. El tema con Bullrich fue antes de la elección. De hecho, Javier Milei la invita a competir en un mismo espacio. Me acuerdo y de uno de los debates que le acompaña. hice. El que pierde acompaña. O sea, fue algo que se anticipó.
Pero bueno. Sí, acá voy a hablar por mí, después abro yo que tengo menos... o soy más viejo. Sí, o menos compromiso quizás. No sé si es menos compromiso. A mí un poquito lo que me hace un poquito de ruido de Patricia principalmente es que se mete mucho en la interna mendocina. Entonces, bueno, eso te la sube la vicegobernadora, te la mete por medio por la ventana, que coquetea, digamos, que se quiere subir a un tren que viene a bastante velocidad. Y cuando te aparecen esas alianzas extrañas, es como se mete en una lógica compleja, pero es opinión mía personal. No, pero es un buen análisis. Me parece que es como decir, hace 5 meses, 6 meses estabas peleando la interna del PRO y ahora estás viendo si te afilias a la Libertad Avanza, digamos. Sí. Medio como ahí entra como ruidito, digamos, ¿no? Que puede llegar a me gusta jugar con la ingenuidad y decir también que puede yo no ser voy un a golpe de hacer fe. excepciones. Tampoco necesito quedar bien con nadie. Mi relación con todo siempre es de respeto. No obstante, repito, para mí hay mucho oportunismo político y todos los personajes políticos han querido decir que son liberales, libertarios, que bancan a Javier Milei, pero los mileístas de la primera ola recordamos los golpes, recordamos los comentarios, recordamos los tweets. La verdad que primero a todos se mataban de risa de que va a ser presidente, ¿te acordás? Porque nadie creía que hagamos un paralelismo, le pasó en su momento, salvando la distancia, pero hagamos un paralelismo a Trump, le pasó lo mismo. Cuando dijo que iba a ser presidente, todos se reían porque ¿qué va a ser presidente? Y ahora segundos. De igual forma hay que volver un poquito a lo que decía recién, de que la praxis política es otra cosa, que hay acuerdos que se necesitan, en este caso serían alianzas. En alianzas yo aplico algo que he observado con el tiempo, el poco tiempo, que los enemigos de mis enemigos son mis amigos, los amigos de mis enemigos, bueno, es todo menos por más, es una cuestión que hace a, ¿quién es nuestro enemigo en Mendoza? ¿Cuál es el voto que queremos captar? Entonces, estamos todos expectantes a esa alianza, con incertidumbre, pero en mi caso yo confío que la lectura política que viene haciendo Javier Milei y el gobierno nacional es la correcta, porque si no, no tendríamos resultados. Así que, habría que esperar a la lectura que hagan ellos conforme a su perspectiva y las alternativas que tienen, y un tablero que es totalmente distinto al que tenemos nosotros desde la provincia. Sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves Mendoza? Porque sos una dirigente que representa un espacio nacional, pero que estás en Mendoza. ¿Cómo ves Mendoza? Perdida. Una oposición desdibujada, salvo muy contados diputados o senadores, si se quiere, que realmente no generan una proyección real. Un gobernador también desdibujado, un gobernador que no aparece, que no hace, salvo la suerte que tuvo con el tema de la minería, que a todos nos beneficia, sin contar que a algunos los beneficia mucho más. Y que están ganando por adelantado algunos, también corre por mi cuenta. O sea, sí, usted sabe. Algunos están... Usted sabe. Esto va a producir, la minería va a producir dentro de 4 o 5 años y ya están cobrando, pero bueno, eso corre por mi cuenta. Yo desconozco, no tengo conocimiento de causa, sí hace ruido, hace mucho ruido. Hace mucho ruido que en muchas cuestiones que se planteaban en la provincia, que antes eran tajantes, que no, o como las privatizaciones, que ahora sí son pro privatización, antes estatización, todos esos cambios que en la posición del gobernador y todas las personas que conforman ese espacio político y hacen ruido, obviamente confirman el oportunismo, pero no obstante creo que no está prestando atención a gobernar la provincia, que son los problemas reales, ya sea en educación, salud, seguridad. Seguridad sobre todo. Seguridad sobre todo. ¿Cómo ves la seguridad en la provincia? Muy mal, estamos muy mal. Se dibuja en Nación como si fuéramos una provincia ejemplar. A Mendoza se la ve ejemplar. Yo lo escuché otra vez diciendo que los delitos violentos habían bajado. Yo lo invitaría a que vaya a mi fiscalía para ver dónde han bajado los delitos violentos, que yo les puedo mostrar. Desde Oíd Mortales hemos extendido invitación a Mercedes Ruz para hacerle algunas consultas. Obviamente siempre sobre la base del respeto y si se puede la objetividad, que claro está, pero es un tema bastante fuerte y de discusión porque se pone el eje en otras provincias, desviando la atención y poniendo toda la atención, como decía, en la cuestión minera, pero en realidad, estamos mal. De igual forma la gente lo sabe. No se le puede mentir al docente, al profesional de salud. No, al ciudadano de a pie, como decías vos recién, no le puedes mentir, porque él es el que la vive, esos numeritos que ve, en qué país viven que no están viendo lo que nos pasa a nosotros acá, en la provincia.
es triste, muy triste. Vos sabés que un tema, mezclo algunos temas, uno de los temas que me resulta y que va de pregunta, es medio elogio, pero es pregunta. Una de los paradigmas malos de la política de cuando yo tengo 48 años, o sea, podría ser el papá de ella y de vos. No, papá un mío primo, no. un tío. No sé, Primo mayor. primo. Había como un prejuicio muy grande que era real, que era quienes militaban en la facultad se terminaban recibiendo a los 50 años, estaban como... Vos, Ceci, no, o sea, te recibiste... No se milita en la facultad. Siempre hago... Sí, no, dos temas. Uno, ¿a qué edad te recibiste? Y otra cosa, estoy haciendo una pregunta que conozco, pero... ¿seguís teniendo... O sea, ¿estás dentro de la facultad? Me recibí a los 24. Necesito concretar la adscripción en Derecho Constitucional. He dado clases en Derecho Constitucional como ayudante de cátedra. De hecho, hace poquito le confirmé a la profesora que la clase del viernes que viene voy a ir. Pero sí, tengo siempre esa relación con la universidad. Me parece increíble. Estudié en la Universidad de Mendoza. Y siempre hago la salvedad respecto de la militancia política universitaria. Nunca hice militancia universitaria y de hecho estoy en contra de la militancia universitaria. A la universidad se va a estudiar, a formarse, a respetar las distintas posiciones. Puede suceder que algún profesor tenga una inclinación partidaria, política, ideológica, pero eso se respeta. Se respeta y en el peor de los casos harás tu crítica con respeto y desde el lugar que te ocupas. Yo creo que la política universitaria es una pérdida de tiempo, pérdida de plata, porque sucede en el ámbito público, en la Universidad Nacional de Cuyo, donde son unos ñoquis más porque la gente tiene que estar bancando que vayan en vez de estudiar a dar vueltas, dando charlas totalmente intrascendentes que no van a tener ninguna repercusión en la sociedad, buscando supuestos derechos que ya tienen todos los derechos los universitarios que necesitan, ya es solamente sentarse a estudiar, claramente por eso no consiguen aprobar. Esto ya lo he dicho, es controversial. No sé, mirá, yo vengo de la de Cuyo y no pienso muy distinto que vos, así que... Apoyo por lo que implica la militancia liberal fundada en la Universidad Nacional de Cuyo, pero para hacer una contrapartida, un contrapeso a lo que es la militancia de otros espacios políticos en la provincia de Mendoza, en particular la Franja Morada. La Franja Morada, que muchos de esos chicos ocupan lindos cargos después. Todos. No hay uno que no ocupe cargos. O sea, esto sí que no se valora, que no se toma en cuenta el tema de lo aptitudinal. Si no, sos de la Morada, vení. No. O sea, Franja Morada. Después están los resultados que están, cuando ves los resultados desastrosos de las gestiones. También lo digo con tranquilidad, porque también lo he dicho en otros ámbitos, cuando lo he tenido que anunciar lo denunciado, sí. O sea, en líneas generales, la estructura universitaria, en particular pública, o sea, uno va al rectorado y parece una municipalidad llena de empleados. Y organismos. Y el presupuesto es inmenso. Y algunos organismos también que forman parte del Ejecutivo, que está lleno de moradistas. Sí. Y no hay forma, no hay forma, y hay un aparato que te pisa la cabeza si querés competir. Sí. Y esto no se valora la meritocracia también, que para mí es fundamental, no se tiene en cuenta eso, no se tiene en cuenta el mérito, sino de qué partido sos, vení. Sí, ese es Entonces, un tema. criticaban, yo me acuerdo, hablando de este gobierno provincial en particular, criticaban un montón a los kirchneristas, meten a los K, meten a los camporistas, están haciendo lo mismo, y lo hicieron cada vez que estuvieron en el poder. Sí. De Entonces, hecho, se rasgan las vestiduras. Lo hemos dicho otras veces, uno va al Poder Ejecutivo y te pones a ver los apellidos de los funcionarios de secretario para abajo, o sea, para que la gente no entienda, saco al empleado. Sí. Al empleado. Sí, porque eso como está en un contrato, público, digamos, va ¿no? cambiando. Hablo directores, secretarios, subsecretarios. Tienen todos los mismos apellidos que los padres, que son los mismos que... O sea, es Franja Morada para acá, están todos. Sí. No es extraño, uno ve las notas y son todos lo mismo. Sí. O sea, y van cambiando. Que lo primero que te preguntaba es cómo subsiste. O sea, hace todas estas actividades, supuestamente estudia, ¿cómo subsiste? ¿Trabajas? No. ¿Y cómo? ¿Qué haces? Bueno, ahí está el contratito. ¿De qué viven? ¿De qué vivís? ¿De qué vivís que podés gastar tanto tiempo? Y dentro de lo que es las fuerzas políticas más tradicionales, si tuvieras que decir, con esta fuerza puedo sentir algunos canales de conexión un poco mejores que con esta,
o nada. Es que yo ya no creo en la cuestión partidaria, como fuerza política, partido político, ya es más personalista, ya son ciertos personajes que sí y que no. De hecho, pueden ser hasta personajes peronistas que me dirían, che, ¿cómo puede ser? Sí, hay personajes peronistas del radicalismo, como podría ser Luis Petri, que está totalmente alineado a nuestras ideas. Entonces, ya creo que sacar del debate si es un partido político u otro, es una cuestión de quién es el que está representando las ideas, cuál es su trayectoria, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, y va más al voto de conciencia, qué lugar va a ocupar, de qué forma queremos que se desarrolle en esa función. Viene por ahí. Mirá, me gusta muchísimo su manera de pensar. No, es copada. Porque yo tengo la misma idea. Si juntás gente de diferentes colores políticos, no te importa, pero siguen un fin común y tienen una idea común, es buenísimo. No, aparte y ponerse de acuerdo entre ideas. Una cosa que doy fe, para bien o para mal, podés discutir, podés estar de acuerdo o no, pero siempre es consecuente con lo que te plantea, lo respeta a rajatabla y lo sigue. Pero da que sacaste el tema de partidos políticos, me gusta, y estás en constitucional. A ver. Para la gente que nos escucha, que no son abogados y demás, lo he tocado alguna vez, pero porque son temas, estoy viejo, entonces me repito mucho. Desde el punto de vista institucional, en Argentina, el monopolio de las candidaturas lo tienen los partidos políticos. O sea, para ser más claro, si uno quiere ser candidato está claro, a lo que sea, una cuestión por sistema. El sistema obliga, de hecho se modificó en la Constitución del 94. De igual forma pueden haber candidatos independientes o extrapartidarios. Pero siempre dentro de una alianza o dentro de un partido. Sí, claro. ¿Crees que en la realidad de los partidos políticos de hoy sigue siendo necesario que los partidos políticos como instituciones sea obligatorio estar en un partido político para tener candidatura? Sí. ¿Por qué? No que esté en un partido político. Sigue siendo necesario el partido político como vehículo electoral para poder llegar. Si no, estaríamos hablando de algo totalmente utópico, irracional, desorganizado. Y viene ya más por lo que decía al principio de esto de instrucción, de instruirse políticamente. Bueno, ¿cuáles son las formas? ¿Cómo electoralmente se gestiona esto? Es decir, ¿cuál es el cauce electoral en la justicia para presentarlo, para efectuarlo, para hacerlo real? Y conocer un poco de las maneras. He visto mucho desconocimiento en la cuestión electoral. No solamente desde la gente, también desde lo periodístico. Y eso cometen errores que son insubsanables. Pero bueno, desde mi punto de vista, el partido político sigue siendo necesario. No el foco en los candidatos, que como recién te decía, bueno, se pueden hacer listas con candidatos extrapartidarios o independientes. Bueno, va a depender un montón del tipo de alianza y lo que se pacte respecto a esas candidaturas, pero no obstante sigo entendiendo de que el vehículo tiene que ser el partido político y la instrucción respecto a cómo hacerlo y qué implica recae en la gente. Hay cierta responsabilidad que recae siempre en la gente. Che, ¿y qué franja etaria es la que más se acerca al liberalismo si estoy bien en el término, que siempre me equivoco, digamos, pero ¿son los jóvenes? ¿Es la gente más grande? Te voy a sorprender. A ver. De 30 a 50. Ajá. Los más chicos son más de las redes sociales, que siempre se puso el foco en la juventud, Sí, tenemos una juventud fuerte porque lo votan a Javier, pero vos me preguntaste si se acercan, y si se acerca implica una militancia activa. La militancia activa de decir salgo de mi casa y qué es lo que hay que hacer, ya decime qué hay que hacer, es de más de 30. Uh-huh. El joven es más irracional en cómo se concreta la política, pone mucho el foco en nación, porque también hay un desconocimiento de lo que pasa en la provincia. Pero bueno, no quita que son electores y que bancan efectivamente la línea política del mileísmo, y que son más los jóvenes que votan el mileísmo. De hecho, en la provincia, conforme a las elecciones, yo analizaba departamentos muy particulares, como es el caso de La Paz, Santa Rosa, por padrón electoral, para ver cuál fue la diferencia de votos, es decir, qué se marcó. Y me sorprendió que fueron los jóvenes en municipios donde existen muchos contratos, cuyos padres tienen relación con la municipalidad de un color político partidario, y que no obstante fueron y votaron la línea que ideológicamente los representa. Eso como para poner en contexto en cuanto a lo que pasa en la provincia, y que si bien quizás no tienen esa militancia activa, en ese caso muchos me han dicho, no puedo porque en mi casa si no me echan. Sí, literal. Qué increíble, ¿no? O que me digan, mi papá me cerró la puerta, no puedo ir a fiscalizar, me han cerrado la puerta, no puedo ir, o me echaron, me tengo que ir a la casa de mi prima. Fuerte.
¿En qué departamentos has visto que es más fuerte? Porque en los departamentos más chicos, el aparato del Estado pesa más. En mi departamento, Javier, es muy fuerte. Yo soy el departamento de Junín. Ajá. Sí, ¿Cómo? Hace poquito quiero contar una travesía electoral, si se quiere. Dale. Hace poquito participé junto con un grupo de vecinos en la elección de la Unión Vecinal, que se encarga de la administración y distribución del agua potable en el distrito de Los Barriales. Luego nos dimos cuenta que era una caja efectivamente de poder del oficialismo local. Presuntamente voy a agregar presuntamente. Acá igual te defendemos. De igual acá forma. No van a haber denuncias. Acá pueden hablar todo lo que Acá quieran, eso es lo lindo, el que viene. Digo presuntamente habla porque libremente. existieron muchas irregularidades. Hoy con la comisión actual que la preside se han visto muchas cuestiones que seguramente decanten en la justicia, efectivamente con las pruebas pertinentes a la cuestión. Pero, no obstante, quienes participaron de esa elección fueron vecinos de todos los colores. O sea, no fue una cuestión, por ejemplo, de la Libertad Avanza o Partido Libertario. Fueron peronistas, kirchneristas, radicales, apolíticos, confluyeron todos. Y por eso también analizaba esto de por qué Javier sacó tanto en Junín, o hay algunos departamentos de ese calibre en la nacional, totalmente desligado, obvio, de la provincia o lo municipal. Bueno, y ahí viene la cuestión de que, más allá del color político, hay un apoyo a estas ideas que trae Javier de rebelarse contra el sistema. Decir, acá hay corrupción, acá el servicio es malo, ¿por qué hace años están los mismos? Entonces son premisas que han hecho mucho eco en la provincia, y por eso creo que estas elecciones 2025 va a sacar muy buen puntaje el presidente. Un tema interesante lo que estás contando, y me gustaría profundizar con el tema de cómo venís viendo los departamentos, para la gente que nos escucha, que en los departamentos en general, sacando los que vimos en el Gran Mendoza, en los departamentos, por ejemplo, el agua funciona con cooperativas en muchos lugares. Sí. O sea, la electricidad te la distribuye una cooperativa o una asociación. En Rivadavia creo que es así, si no me equivoco. Y son cajas, son manipulaciones, porque un barrio, un asentamiento que se te revela, le cortan el agua. O sea, ahí estás hablando de... Sí, cortes discrecionales, cobros discrecionales, desvíos discrecionales, muchas cuestiones que realmente le atañen en este caso al vecino. Por eso decía recién, muy bueno que se ganó en Nación. Ahora vamos de abajo hacia arriba. Claro, hay que arreglar todo lo otro. Claro, y voy a bajar de lo que dije del concejal. Viene más abajo, viene hasta en las mismas cooperativas, en los clubes, donde hay irregularidades y gente que está hace años, obviamente que responde a un color político y que fueron puestos por colores políticos. ¿Cómo hacemos para cambiarlo? ¿Cómo damos ese cambio? Y ahí viene lo que te decía de instruirse de cómo hacerlo, cómo presento una lista, por ejemplo, en el caso de la Unión Vecinal, que ni ellos habían presentado, los que llevaban 20 años no presentaron ni bien las listas, estaba para impugnar todo. Pero no importa, la cuestión es que, y ganamos legítimamente por los votos, de que la gente realmente se tiene que ocupar de las problemáticas locales y hacer esa revolución, ese cambio de abajo hacia arriba. Está buenísimo, me encanta ese concepto. ¿Venís recorriendo la provincia o estás focalizado en tu departamento? ¿Cómo venís? Vengo recorriendo la provincia. O sea, venís haciendo... ¿Cómo es la vivencia esa de ir a un departamento? Para el que no lo conoce. Lo que pasa es que a mí me encantaría tener más tiempo. Trabajo en un estudio, trabajo en forma particular, también tengo mi programa, también encauzo reuniones, doy clases a alumnos particulares y además milito. Entonces, si tuviera más tiempo, como mucha gente que tiene mucho tiempo al pedo, seguramente la labor sería mucho mejor y se habrían visto más problemáticas en distintos departamentos. Me puedo centrar mucho más en el mío porque es lo que tengo más al alcance. Pero sí he notado, en lo poco que he podido ver, me gustaría más, que estas irregularidades se replican y que hay mucha gente que está a disposición de cambiarlas. El hartazgo hace que se vean motivados a causar esta revolución. Por eso creo que viene un tiempo de libertarismo, pero por la línea moral.
que explicaba recién, básicamente. ¿Cómo haces cuando llegás a un departamento, por ejemplo? No sé, vas a... No, es que caigo al departamento, hola, ¿qué tal? Como si fuera María Eugenia Vidal cuando caminaba. No. He tenido mucho contacto en las elecciones con los libertarios que fiscalizaron allí. Eso me llevó, primero, el colapso en el 2023, cuando quería tirar el teléfono por la ventana, porque todas las páginas publicaban mi número de teléfono para que me contactaran para fiscalizar. Entonces, de ahí que la gente ha tomado mi número de teléfono para contarme distintas problemáticas. Y a eso me refiero a todo lo que se les ocurra. Entonces, me llegan generalmente problemáticas de distintos departamentos y algunas sí las puedo encauzar, otras desconozco total, derivo como puedo y otras ni siquiera puedo responder, que es una realidad. Pero la elección del 2023 y poner a disposición mi contacto me dio ese nexo con las personas que estaban en la línea de Javier. Ajá. ¿Tenés nexos en todos los departamentos? ¿Tienen como armado, gente que está, referencias? Sí. Bueno, ojo porque es una competidora tener el departamento, todos los departamentos armados, no es chiste, digamos. Más que interesante. ¿En qué área del derecho te has metido? Ahora estoy en las empresas. Todo. Y me gusta porque, bueno, por mi ideología política, más que nada. Todo lo que es compliance, toda esa cuestión. Sí, aparte estoy haciendo mucho laboral, entonces defender a la empresa en esa situación que yo diría bastante desigual en cuanto a las leyes laborales y me genera una satisfacción. Pero bueno, en otras áreas no he sentido tanta felicidad, si se quiere, no me ha causado la adrenalina que genera la política, si se quiere, o el periodismo en su caso. ¿Y con el programa cómo estás? Que de paso, reiteramos, ¿qué día sale? Los viernes a las 21 horas. Viernes a no las competimos, 21 eso horas. es bueno. No competimos nosotros, No. Nosotros seguro que no, y aparte es un canal más que amigo. O Inmortales, así que llegamos a los 15.000 seguidores, así que felicitaciones a todo el equipo. Un montón, y son todo un grupo de jóvenes. Son me gusta eso, bueno, lo que hablábamos al comienzo, me gusta mucho. Que le meten a full. Esa faceta, ¿cómo la vivís? La faceta porque esto, a diferencia de esto, que es estamos en una radio, digamos, y a su vez lo que hacemos en realidad es como streamear lo que hacemos en vivo, digamos. Pero vos estás en un canal de streaming. Estamos viendo justo. Nos estamos viendo, la única linda es Cecilia. En el medio está ella, en su programa. Sí. Pero, ¿cómo lo vivís esa faceta? Confirmar muchas cosas que pensaba del periodismo. Sí puede haber manejos de dinero, si se quiere, que no los hay en mi caso. Por eso puedo hablar con tanta liviandad. Para saber qué decir o qué no decir. Eso existe, comprobarlo, no vivirlo en mi carácter personal. Por otro lado, darme cuenta que la perspectiva es distinta. La perspectiva y el manejo de información es distinta. Yo, haciendo política, tenía cierta información y cuando escuchaba los medios decía, ¿cómo vas a decir eso, bruto? Claro. La bronca total, apagá el tele, y cómo esto no fue así, esto no se gestó así, esto es mentira, se señaló mal. Y después darme cuenta que claramente cuando estás ahí la información que te llega es distinta, los canales por los cuales recibís esa información es distinta y la percepción sobre eso, que juega el hecho de difícilmente sos objetivo, respecto a toda esa información que recabaste. No sé si me estoy expandiendo mucho. No, está buenísimo. Pero bueno, confirmar un poquito eso. Y después el hecho de, una cosa es cuando tengo el stream donde puedo hablar livianamente sobre noticias y temas en particular. Y otra cosa es la entrevista. El mano a mano entrevista, donde ahí sí mi gran desafío es ser objetiva, tratar con absoluto respeto, que lo he hecho. A las distintas aristas políticas porque son todas interesantes y en el lugar que ocupan son merecedoras de ese respeto, obviamente. Muchos de ellos funcionarios que tienen una impronta por el solo hecho de encontrarse en esos lugares. Así que bueno, me ha regalado todas las matices, si se quiere, incursionar en el mundo del periodismo. ¿Qué pensás da que salió el tema periodismo? Y como nosotros no somos periodistas, podemos hablar tranquilos del tema. Sí. Milei habla a nivel nacional de periodistas ensobrados. Uh-huh. ¿Pensás que en Mendoza es un fenómeno que también existe? Sí, sí, claro. ¿Qué influencia no puedo confirmarlo. O sea, no es algo que diga así, se le dio a tanta plata de tantas personas. No lo puedo confirmar.
Sí puedo decir que es algo que existe, que se da, que hay cuestiones que no se pueden justificar, que uno ve, pero ¿por qué está escribiendo esta nota si que justamente esto no está confirmado, es distinto, etcétera, en momentos ciertos oportunos, conforme al panorama político en Mendoza? Entonces sí, es una confirmación, efectivamente existe. No tengo conocimiento de causa de cómo, si no seguramente lo hubiera denunciado en mi programa. Pero bueno, como lo veo, confirmo lo que dice Javier, claro. Sobre todo cuando como les comentaba, en el 2023 agarrarme la cabeza y decir cómo puede ser que esté pasando esto, cómo puede ser que digan esto, y una cosa es cuando no llega la info y otra cosa es cuando tenés la info correcta y das otra. Sí, hay que distinguirlos, hay que diferenciarlos, existen, están por supuesto, son un obstáculo más si se quiere en cuanto a la política que aplica Milei. Bueno, él ha aprendido a sortearlo. Este año, ¿cómo lo ves vos? O sea, ¿estás para dar la batalla electoral? ¿Vas a volver a jugar? Porque aparte, en líneas generales, jugás y ganás. Cuando jugás, ganás. O sea, hasta ahora te ha tocado que te han hecho algunas artimañas, serían electorales, pero hasta ahora venís como con buena perspectiva de construcción, de jóvenes. Me consta que tienen un grupo muy amplio. ¿Para dónde ves tú futuro político? Voy a agarrarme de lo que dijiste, batalla electoral, porque creo que está la batalla cultural y la batalla electoral que van de la mano. A veces se da el panorama para dar la batalla electoral y otras veces, si no acompaña la batalla cultural, no se puede dar la batalla electoral porque vas a perder. Más allá de eso, mi visión política es largoplacista. Yo realmente no quiero hacer política para ocupar un cargo, de hecho creo que me limitaría mucho. Estoy construyendo de manera que puedo ejercer con libertad, como les decía recién, mi profesión, el programa de stream, conocer los departamentos, ir creciendo y guiando a otros en cuanto a los conocimientos previos que tengo, pero creo que queda mucho más de aprendizaje y que la política real se ve a largo plazo. Con eso me refiero a hoy, ya que nos atañe el 2025, que son legislativas y que podría estar diciendo quiero ir de concejal, quiero ser diputada provincial o tengo grandes ambiciones de una diputación nacional. No sé, podría ser esa situación. No es mi caso. No obstante, no digo que no esté dispuesta, porque como decía, la batalla cultural y la batalla electoral pueden confluir y puede darse la situación en donde haya que poner la cara, ir al frente y estar a disposición. Es algo que me caracteriza. No obstante, no apunto a eso. Mi visión es más largoplacista y cumplir un proyecto político que sea acorde a lo que yo pienso. Porque vos sabés que, aparte de que obviamente te lo pregunto y es como un deseo, ojalá que se dé, porque también lo hemos hablado con vos, Mati, en privado. O sea, hoy es a la inversa que otros procesos parecieran, en Mendoza particularmente, hay más sellos partidarios que candidatos. O sea, hoy te tenés que poner a ver y no sé qué candidatos se avisoran en la provincia que no seas vos o el grupo de jóvenes que vienen como con algo nuevo, porque no hay caras, mucho. no hay opciones, no hay hay opciones, propuestas. se repiten. Ojo, pero no es mismos. solamente en el liberalismo que no hay opciones. No, generalizado. Hay una crisis de representatividad política importantísima. Y bueno, ahora en el 2025 vamos a ver qué tan importante es el CEDO o qué tan importantes son los personajes, las propuestas, la trayectoria que tengan y cómo jueguen los medios, por supuesto, que también van a tener un rol importante. Pero bueno, vamos a averiguarlo este 25. No, seguro, porque de hecho, suponiendo que no sé, Cambia Mendoza se reedite, cosa compleja, no veo tan claro a quién qué referente tienen. O por lo menos referente como para mostrar una renovación. El mismo peronismo van a tener que recurrir, me da la impresión, a figuras... Sí, o las que pisan fuerte o sacar una carita nueva que no sé. No hay caras nuevas en el peronismo, ni en el radicalismo tampoco. No, por eso te digo, pues siempre tenés que la pata encima de los viejos, pero entonces sí, darle la posibilidad a los chicos que hay tanta cabeza. Yo los escucho, a mí me encanta y siempre lo digo con él, yo celebro cuando la juventud se involucra en la política, cuando se involucra en serio y de verdad y preparación, como decías vos, que tiene que ver mucho con eso. Pero me encanta que haya eso, que haya una cuestión de decir, che, yo quiero cambiar las cosas, bueno, ¿qué tenés que hacer? Metete, participá, formate.
capacitate, no sé, me parece que es por ahí. Y no apunté solo al cargo. No, ese no. es un detalle. Sacarse ese objetivo como que ese es el punto de llegada y ya está. Que no quita tener la valentía de ocuparlo en caso que haya que hacerlo, porque me ha pasado mucho de tener que cerrar listas y que, por ejemplo, no hay mujeres que estén a disposición porque no se animan. No que no estén preparadas, que no se animen. Entonces, bueno, también está no apuntar al cargo, pero en caso de que se presente, estar dispuesto a ocuparlo. Tema justo, tocaste un tema que puede llegar a ser polémico. Como el hecho de ser mujer, hasta ahora, ¿lo has sentido has sentido diferencias entre el rol que juegan los hombres en política que las mujeres? Yo soy bastante levantar la voz, bastante, tengo un tono de voz muy alto, hablando normal y enojada. Lo que me ha llevado a tener conflictos, obviamente, con distintos hombres. Los he sorteado bien, pero sí existe un fuerte machismo, si se quiere, en toda la política. Que no solo en la política, también en el ejercicio de la profesión se nota y en distintas áreas está. A la mujer nos cuesta un poquito más en ese sentido. Pero bueno, hay mujeres que son bastante aguerridas y que están intentando ocupar esos lugares y que se están incursionando y levantando la voz, si se quiere. No soy feminista, no es ni feminismo, ni machismo, pero bueno, que se dé en la práctica que el hombre quiera mostrar cierta más fuerza frente a la mujer, pasa, es una realidad. Ese tema también, ¿no? Sí, bueno, viene justo a colación. Me gustaría preguntarte qué opinión te merece, por ejemplo, Victoria, vos, la vicepresidenta. Bueno, con Victoria Villarruel compartía muchas cosas en el sentido de que me parece una persona sumamente instruida. El único disruptivo, informal y así caótico que banco es Javier Milei a muerte, pero no las personas que no son Javier, que quieren llegar a estos lugares sin ningún tipo de preparación. En Victoria Villarruel veía ese complemento, por ejemplo, en el debate. ¿Sí? Pudimos ver en un debate que fue impecable, sí. Y salió ganando frente a grandes personajes políticos. Pero después, en el ejercicio de poder, se notó una diferencia, una marca, una agenda propia. Eso noté, claro, eso es lo que muchos notan. Juegan mucho los egos, eso es una realidad. Y nosotros como militantes, si se quiere, o personas o votantes, podemos marcar críticas al gobierno. Podemos decir, che, esto no coincide, esto no me gusta, por acá no. Pero otra cosa es que seas la vicepresidenta de la Nación Argentina y hayas entrado acompañando al presidente, es decir, acompañando su política, su agenda, su electorado. Viene por una cuestión de lealtad, que no supo ver y que ahí creo que jugaron mucho los egos, porque la agenda es del presidente y la lista era del presidente, más allá de que el debate de si le aportaste o no votantes, eso es intrascendente. Hubo una falta de lealtad y una ruptura por una agenda propia, que no comparto. Yo creo que ahí también hay un tema que estás con la cátedra constitucional. El rol del vicepresidente en la Constitución es bastante desdibujado, ¿no? De hecho, el Ejecutivo es un poder unipersonal. Por eso, y está yéndose más allá de sus funciones, ejerciendo mucho protagonismo, viajando a muchas provincias, en cuestiones que... Sí, pero hubo el acto de Malvinas, por ejemplo, que hubo como dos actos, ¿viste? Que estuvo el acto de Javier y después el que ella hizo en Ushuaia. No sé si se acuerdan que fue hace poquito. Sí, y es heavy. Sí. O sea, es heavy que el vicepresidente, porque si tuviera facultades... Una delegación que el presidente le andaba, por favor, y cumplimos. Bueno, pero es un costo político que ella está asumiendo pagar. Sí. Y que el presidente no la está limitando. No. Porque podría hasta destruirla mediáticamente. Sí. Y ha sido muy limitado en ese sentido, les ha dado mucha libertad, pero el costo político lo está pagando porque obviamente el votante, el militante lo ve, lo nota. Sí. Y hasta el de afuera, no sé, usted... Sí, no, sí, seguro, y aparte que no, a ver, yo creo que después acá en Mendoza tuvimos la experiencia de tener en su momento, más de que en un contexto totalmente distinto, un vicepresidente que fue Julio Cobos en su momento, que se acuarteló, con la 125 también. La 125 se acuarteló y tuvo los primeros meses, parecía que hacía una revolución en Argentina.
se quedó que terminó ocupando el despacho de vicepresidenta hasta Sí, que la terminó única el vice que mandato. tuvo mucho poder fue Cristina, que no entendió su rol nunca. Claro, No entendió nunca. pero porque ahí arrancó a la inversa. Claro. Ahí era que arrastraba heredad, dijo, yo elijo Exacto, Ella hizo el armado de todo. yo elijo un presidente. Y se lo hizo pagar a ¿no? eso. Sí. Bastante. Los viene limando a todos los que han. A todo. Ahora han está el quedado en tema con camino. Kicillof, que Sí. es el próximo a morir, Lo seguramente. lo vi. Agregó que es Siguiéndolo. sarcasmo, obviamente, pero... Sí. Pero que Sí, lo- porque con Cristina no podemos hablar. O no sé, pero... Sí, no. O se tiene mucha fe porque lo veo, me parece que en el. Creo que tiene más apoyo de intendencias que Máximo Kirchner. Creo que no hizo bien su trabajo, no hizo bien su gestión, ahí falló, no comparte tanto lo que tenía Néstor de ese liderazgo, pero bueno. Claro. ¿Qué sentís más cercano, el radicalismo o el peronismo? Sacando que ninguno, que tu línea es clara. Pero ¿qué sentís que puede estar más cercano a lo que es el pensamiento de Milei, ponele, o la línea política que viene? Más allá de lo que manejando? siento, ¿no? Más allá de lo que siento, se ha dado más acercamiento al mileísmo por parte del peronismo que del radicalismo. En la militancia. En la militancia. En la gente que me ha sentado y me ha dicho, mirá, yo toda la vida he sido peronista, pero banco todo esto que está haciendo Javier. Quiero aportar. No me ha pasado con militantes radicales que vengan del radicalismo y me digan eso. O sea, yo te respondo desde lo que yo he vivido y mi percepción. ¿Por qué pensás que puede llegar a ser? ¿Pensás que es casualidad o que hay algún germen de que el peronismo... ¿Revolucionario? Sí, lo compartimos. Hay, ¿no? Como un espíritu más combativo, si se quiere. Sí. Me gusta, es un camino que me parece que tendría que explorarse, ¿no? Hay peronismo que está Sí, que de hecho cuando ganó Javier Milei las últimas elecciones ganó por una diferencia abismal, pero ganó también porque había mucho hartazgo, la gente ya no los quería más en el poder y quería un cambio real, un cambio de alguien que no tuviera antecedente de haber estado en el poder así y que tenía un montón de ideas para aportar y de ganas de hacer cambios. Creo que eso fue lo que le jugó a favor a él en las elecciones, que bueno, por eso ganó como ganó, ¿no? Sí. ¿Hasta qué hora tenés? ¿No nos das un ratito? ¿Hacemos un break? Son las 6. Sí, claro. Hacemos un break cortito y no te vayas. Así Bueno, seguimos. nos quedamos. Vamos. Bueno, entramos en el segundo bloque, que Max casi nos tira abajo el el vidrio para decir no. Se violentó. Atinen, se violentó. despierten. Max, vos que sos paz y amor, ¿qué pasó? ¿Qué con pasó vos? con ese espíritu ¿Te pacífico? volviste loco? Yo soy anarcopunk. Estamos confundido. Me gusta. Hemos invitado en realidad, porque también como Ceci, Steven, que es de la misma generación, Mide bien este chico. y también siempre. acá es productor nuestro, pero también tiene su programa. Y una cuestión que quería aprovechar, que le estamos charlando, hay como muchas ideas que creo que nos pasa a los que, en particular no sé vos, Mati, pero a mí seguro en mi generación, que es como que estas ideas que trajo Milei, en realidad venían de antes, como que tenían una efervescencia, pero que claramente circulaban en otros lugares. Entonces, como que quería, hablamos mucho con Steven cuando lo paso a buscar, que él como que tiene conocimientos de todas estas discusiones que se vienen dando desde... bueno, te paso a vos como desde que se planteaba el tema, o sea, estos como intelectuales que vienen, se siente como ruido, ¿puede ser, Max? Sí, hay como un... Ahí está. ¿Escucha bien? Ahí está. Ahí tengo Estás. voz. No tenías voz, ahora sí. Lo escucho por acá. Sí. Viste la diferencia con el streaming acá es sin red, ¿o no, Dani? Está Daniel Pacheco ahí, artífice de Vorterix. Que es todos estos intelectuales, Laje, que hoy están, la verdad que yo, por ejemplo, la verdad que estaba como ausente, y vos me contabas, Steven, que sí, ¿no? Que hubo todo un momento donde estaban muy fuertes. Empezaron... Hubo un momento en el que aparecieron un montón de figuras, y me acuerdo de esa época, 2018, 2019, estaba Milei, pero Milei era como... Agustín Echevarne, Segre, Es como que habían muchos como pensadores, podría decirle, pero en la parte de la cultura, y Milei estaba como en la parte más de la economía, que no me gustaba la economía. Y nada, eso, como que el debate del aborto, todo el mundo tenía una opinión, y yo estaba en la secundaria y todo el mundo quería opinar y quería tener una identidad, y medio que lo hicieron con los pañuelos.
O sea, veías Celeste o verde. celeste o verde y vos de qué, o sea, vos medio boca arriba, ¿viste? Sí. Pero también eso incentivó a que se hicieran debates en la escuela y los chicos se informaban bien, pero o sea, buscaban estadísticas y muchas veces se contradecían las estadísticas de no, hubo esta cantidad de muertes por abortos clandestinos, en realidad hubo esta cantidad. Y nada, me acuerdo de eso, muchos personajes que después ibas a terminar viendo en la política, me acuerdo. Muchos se salieron de redes, por ejemplo, el abogado, me acuerdo del abogado nivel Dios, Oneto, que está ahora. Oneto, Agustín Laje, Nicolás Márquez. Claro, y Agustín Laje y Nico Márquez con el libro negro de la Nueva el Izquierda. libro negro, claro. Sí que es como una de las... Es la primera vez que yo escuché la palabra batalla, o sea, el término batalla cultural. Y... No, eso iba. ¿Y quién pues yo que conozco, voy a hacer una pregunta que conozco la respuesta, pero ¿quién ganaba para vos la batalla pañuelo verde, pañuelo celeste? Para mí, lo que yo veía en mi escuela son el pañuelo celeste. Por ahí porque una escuela católica, pero puede influir. Puede influir, pero sí, yo los argumentos que veía, lo que me parecía a mí era para el pañuelo celeste y también son los valores que vienen de mi casa. ¿Ah? Porque acá siempre traigo este tema, que lo traigo, y da que estás en el ámbito constitucional, que a mí acá pensamos distinto, Mati, Sí, claramente. Sí. Hay acá una diferencia Acá en la tenemos posición. En varios temas, pero también nos hemos desburrado mutuamente. Ay, bien. Como tenemos mucho ejercicio de café, Claro, de charlarlo bien con, Sí, con- ya somos... café, vino. Sí, más es el vino. Es un sibarita acá, lo tenemos ya bastante masticado el tema. Sí. Yo tengo en esto, no estoy en contra del aborto, lo discuto y qué sé yo, o sea, estoy más cerca de lo que se llama pañuelos celestes, con mis fundamentos, por cuestiones también, si se quiere, religiosas, que no vienen al caso, y por un montón de cuestiones políticas. Pero tengo la sensación de que si se hiciera un referéndum respecto a, por ejemplo, el aborto... Daría que no. Daría que Por daría que la mayoría supuesto, de la daría que no. gente está Yo en creo contra. que fue Yo una- sé que vos, yo sé, más No. allá de lo ideológico. No, pero Yo no lo- digo nada, es muy buena tu pregunta porque los contextos sociales fueron distintos. Cuando arrancó toda esta guerra, si se quiere, River Boca, sos pañuelo verde o celeste, había mucha feminismo. El feminismo de cartón. Sí. Ese feminismo Totalmente. que ahora que las mujeres se empoderaron, encontraron una bandera, tenían ganas de hacer ruido y salieron Al macho escracho y al todo macho, eso. sí, muerte al macho Sí, sí. y etcétera. Ganaron, si se quiere, lograr que se sancionara la normativa y después desaparecieron. Y vinieron muchos hechos después que implicaban que ese feminismo estuviera más latente que nunca. Claro, que acompañara, que fuera la sororidad esta de la que se hablaba eso tanto. de la sororidad que desapareció, o el colectivo esta de actrices que desaparecieron, También. brillaron por su ausencia. Entonces tuvimos muchos hechos, muchas consecuencias que implicaron que desapareció ese movimiento, perdió fuerza. Muchas mujeres se dejaron de sentir representadas, se vieron estafadas, se dieron cuenta que fueron objeto de una manipulación política, que no conocían los trasfondos, más allá de estar de acuerdo o no con el aborto en sí mismo, de la discusión, fue el movimiento en sí mismo, y con la votación de Milei, sabiendo que él es provida, que estuvo en agenda, está en agenda, esto de soy provida, estoy en contra del aborto y hay que tratarlo, y eso se sabe, es público, no ahora, está bien, pero hay que tratarlo, y la gente lo votó igual. ¿Tenemos menos caudal de votos femeninos? Sí, es una realidad. Pero conforme tu pregunta, si hay una votación de la sociedad respecto a esto, si sos pro vida o pro aborto, gana pro vida. Ahora, si esto quedó coincido y la verdad es que, insisto, más allá de la ideología que cada uno, voy como un hecho fáctico, decir, mira... No, ni siquiera es político, lo mío es una cuestión personal. No, por eso, Ni siquiera político. y están todos los colectivos y cada uno opina como quiere, pero acá mi pregunta es o reflexión y pregunta, ¿qué es más constitutiva la inquietud? Yo creo que efectivamente en la sociedad predomina, por lo menos en la Argentina, predomina un pensamiento de este tipo, que por esto que he contado, que coincido mucho con lo que dice Ceci, que es medio que quienes pensamos distintos, si salías a pelear, yo te decía hace 2 años atrás, no, ¿sabés qué? Yo estoy en contra del aborto y las mujeres si tienen relaciones, me tiraba, hoy charlábamos tranquilo, pero hace 3 años atrás me tiraba un sillazo por la cabeza.
A ver, yo siempre he tenido esa- Ahora, pero para que perdóname, porque quiero terminar la idea. El tema es, yo creo de que acá hay un problema, porque si uno hiciera, un problema que es institucional, ¿qué votan los diputados y senadores? O sea, si la presión de grupos, sean los que sean, en este caso porque estamos hablando de colectivos, votaron una ley, como fue la interrupción voluntaria del embarazo, porque había una suerte de presión mediática o social, pero en la sociedad había una voluntad más cercana, por una cuestión cultural o lo que fuere, de la interrupción en contra del aborto. ¿A quién están representando entonces los diputados y senadores? Porque en definitiva ellos representan a quienes los eligen. O sea, si pueden en definitiva cambiar por presiones o tomar decisiones por los votos, no sé si se entiende, Sí, tomar decisiones porque están defraudando a quienes en definitiva Bueno, los tenías votaron, una Cristina ¿no? Kirchner totalmente prohibida que de repente se puso el pañuelo y dijo, ahora las entiendo. Y después en otra reunión, encuentro, dijo, yo no me represento con las feministas, yo feminista nunca fui. Entonces, yo creo que siempre hay un fraude del electorado. O sea, eso depende de los votos. Van a posicionarse donde les conviene, conforme a su imagen y el votante. Había mucha presión social. Entonces ahí todos cambiaron. Muchos cambiaron. Vidal, me acuerdo, María Eugenia Vidal también. También. Creo que algo dicho de la hija, ¿no? Mi hija es pro vida. Después dijo, no, es pro aborto en realidad. Sí, como Sí, acomodándose a los. Sí. Metió un Sí. cambiazo. Cambia Sí, hay de fraude. colores como... No, yo digo siempre lo mismo. Yo creo que, a ver, ¿a qué voy a ir con esto que les voy a decir ahora? Yo pienso que si una persona, ¿a vos en qué te afecta lo que una persona haga con su cuerpo, con su vida o adentro de su casa? Como lo mismo cuando se debatió el tema del matrimonio igualitario, porque fue el mismo debate, todos miraban y me medían con una vara. Yo gracias al matrimonio igualitario tengo un anillo en el dedo, si vamos al caso. Entonces, y vos decís, ¿qué te calienta lo que yo hago dentro de mi casa? ¿En qué te jode a vos que estás afuera? ¿Vos me pagás los impuestos? ¿Vos me pagás el servicio de salud? ¿Qué te jode? Perdón ¿Qué que te me- jode por- lo que por haga qué una me meto- mina en su casa? ¿Por qué me está ahí? Pero el debate surge O sea, si vos por el decís tema que- de que si es tu cuerpo o el tu del otro. esposa. Ahí es donde surge el debate. Claro, pero bueno, vos le pagás los tratamientos, vos le vas a pagar los remedios, vos le vas a comer a ese chico cuando después sea más grande y no te Peleate vos, Esteban. Decile vos, Steven. No, yo no. Aclararle las ideas vos. No, No, sos yo vos. lo tengo que ver en Hablo- tribunales después. Hablo de los pañuelitos celestes, que yo decía, yo Claro, no entendía, claro. como tampoco, nunca fui a una marcha del pañuelos verdes, ojo, claro. No fui ni a una ni a otra. Yo escuchaba las dos versiones y decía, raro esto. Y nada, y seguía para adelante, y fingía demencia y seguía. Pero me parece un poco eso. Mi cuerpo, mi decisión. Ya, y Max, me encanta Max, que mi Max. cuerpo sea mi decisión. Max, ¿qué hiciste? Claro, Max es está fuera de... Soy el único, son 3 contra 1, al menos 3 contra 2. Sí, creo que cada Pero uno. eso, yo creo que cada uno tiene que hacer 5 con voces. su pito lo que se le dé la gana y ser más felices todos y abrazarnos todos y dejarnos de joder. Ya, A eso Max voy. dio por asumido, Steven, que vos sos... Sí, pañuelo celeste. olvídate, Pañuelo olvídate. celeste, No, no. No, es que lo dijo. Dijo Sí, que que por no, la educación que tenía, Claro, que a él pero le explicó parecía muy bien. Él explicó muy bien que no es que se casaba y iba a las Claro. marchas, no. Claro. Apoyaba más una corriente que la otra. Yo apoyaba a la gente que... A mí me gusta la libertad de la gente. Se trata, hablando de libertad, se trata de la libertad. Sí, el De tema no que hay joder. valores, está bien. En mi caso es como vida, propiedad y libertad. Sí, bueno. Claro. Y ahí cuando entra en vida, ahí bueno, no voy a entrar en debate, en discusión. No, pero es que no, digo- no creo que amerita tampoco. No. No amerita, pero bueno, es una cuestión, como decía él, de ir sobre el derecho y la vida de otro. Sí. Fin, no voy a entrar. No, muy yo bien. tampoco. De hecho, no. aparte discutí muchísimo en su entonces. Es lo que te digo, yo no milito para ningún lado, entonces no me interesa debatir ese tema. O sea, sí me interesa conversar y que todos tengamos una Nunca postura. vi ese debate que llegara a ningún lado, a ninguna conclusión. No, O sea, se siempre la mataban, persona se va no, por... se Totalmente. mataban y no llegaban a una conclusión ninguna de las dos partes. Entonces dije, ya está, me aburre escuchar esto, pero yo sí, en eso soy muy... Trato de ser solidario con el prójimo y que haga lo que quiere y que no joda al otro, ¿me entendés? Listo. Es lo que pasa en su intimidad, en la esfera de su intimidad. Sí, la vida de una persona que está por nacer, si querés, pero es de esa persona ahí. Y ya está. Y había una excepción a la regla que te la daba el Código Penal. Bueno, ahora hay más excepciones a la regla que también te las da el Código Penal. Claro, bueno, a veces se debatía sobre las causales, creo que se dice, ¿no? Claro. a veces Que también te costaba un huevo, está claro. Te costaba un huevo si te violaban para que te autorizaran a hacer un aborto. Ojo, no era tan facilito que ibas y te lo hacían. No. Ahora, Y chicas Steven, con síndrome de Down que también habían sido abusadas, no se lo dejaron hacer en varias provincias.
Hay antecedentes de eso. Vamos, No voy a dale. ahondar. No voy a ahondar, no voy a ahondar en el... No, es que, está no, bien, es que está si te bien. metes no salís más. Sí, es verdad. sí, ese es el tema. salimos más. Es que yo trabajando en lo penal Para lo sé por salir- estadística. Y yo realmente. por mi papá médico, pero es una cuestión Claro. que no amerita un debate que se va a hacer largo, Claro. y yo creo en los derechos de réplica. Entonces si te digo algo, Claro. te tengo que dar atribución para responder y viceversa. Steven, vos que has estado en todos los programas y que han venido... Sí. ¿Has visto alguna vez alguien que sea militante como Ceci? No. Sale, ¿no? Un poquito de... Sí. es sí. un- es Suele un- venir, es es una que suele renovación. venir gente como de la. No sé si Gente decirlo. joven, como eso me término, encanta. no es un término despectivo, pero como de la vieja política, digamos, o que ya hizo un recorrido y juega más al partido, ponele, y acá veo a Ceci, por ejemplo, más que se juega un poco más por figuras, tal vez. Que me parece válido también. Es interesante. Está bueno. O sea, ¿cuál crees que es hoy en Mendoza, Ceci, como para ir cerrando esta entrevista que esperábamos mucho, yo en particular, porque de hecho reconozco que en algún momento hasta me daba miedo, Ceci, porque tiene muchas cuestiones, es muy como la han visto, Sí. es así exactamente igual, no es que en privado es distinto, ¿eh? No. En privado bien, y si te tiene que mandar a la mierda, te manda a la mierda. Está buenísimo, porque de eso así se como trata. habla ahora, Tenés 40 reels. yo doy. Sí. Tenés Aparte nos ha dejado. Nos ha dejado. No, yo me quedé con la boca abierta y dije, wow. Sí, no. Me Y encanta, es en me privado encanta. así, ¿no? No, Ya, me encanta. Me sin poner nombres y qué sé yo, en una elección que tampoco viene al caso, vino y tiró, metió un bombazo. Éramos todos abogados, todos 40 y pico a 50, y vino, tiró un bombazo, se fue. Y nos quedamos. Sabés todo el todos- futuro que hay ahí, ¿no? No, acá hay futuro, Olvídate. futuro en serio. ¿Para dónde encararías si vos te tocaría hoy ser legisladora provincial? ¿Cuáles serían los primeros proyectos en los que te meterías? Ay, qué complejo. Uno, agarrá uno así que ya, este ya. Uno Eh, que vos dijeras como que hoy dirías o entrarías a discutir. Salud. Bien. Firme. Lo que pasa es que digo salud porque me toca mucho por mi familia. Lo he vivido muy cerca. Mi hermana es residente, está haciendo oftalmología. Mi abuelo médico, mi papá médico, mi mamá odontóloga. Me atañe mucho la salud y conozco mucho por eso. Lo he vivido de primera mano. Pero hay muchas cosas en la provincia. Y lo presentaría, intentaría lograr un cambio real, pero no tendría consenso porque el señor Cornejo tiene mayorías, así que No, digámoslo Cornejo lisa y no. llanamente. Haría un show diciendo qué es lo que quiere. No pasaría una comisión, chicos, directamente, o sea, para hacer corte, claro. Pero La bueno, escribanía de Cornejo. por eso No, me das una pregunta que es de una respuesta. Te tengo que dar una respuesta irrealizable. ¿Por qué te metiste en Derecho? ¿Por qué estudiaste Derecho en una familia con tanto, donde te hubiera sido notoriamente más fácil estudiar medicina para armarte un camino, digamos, ¿no? Pero mirá lo que sí es perfecta para abogado. No, bueno, pero Es por eso bravísima. le pregunto, pero... Detesto pero la no- injusticia. ¿Lo has tenido siempre así Siempre. marcado? Siempre. De hecho, voy a seguir firme, impoluta, porque lo que me parece injusto me duele más. Y de chiquita te decían, por ejemplo, tenés pinta para ser abogada, tenés Sí, que ser abogada. sí, siempre Te lo habrán peleaba dicho, ¿no? todo y siempre mi papá dice, si no la gana, la empata. Claro, Si tenía no, que ser abogada. No me retiro. Está perfecto. Está buenísimo. Bueno, Muy buena, la verdad que. ¿alguna pregunta Es más? que yo no sé, le quiero el teléfono, quiero todo, porque me encanta esta chica, es Yo fabulosa. después hago Bueno, gracias. un Fabulosa. intercambio, yo No, la no. veo, lo he hablado con mucha gente y con amigos en común. Creo que de hecho sí. Y aparte que tiene vocación clara, tenés vocación clara. No es que le tenés miedo tenés claro de qué se trata el enfrentamiento político, Sí. de qué se trata dar la batalla y no le tenés miedo tampoco. Me curtí con la práctica igual, a entrar de chiquito y darme cuenta que nada que ver lo que uno lee en el librito de historia a lo que es el ejercicio real por la puja de poder. Ajá. Así que viene por ahí. Bueno, timbre para la libertad avanza, hay algún amigo conocido, me parece que acá tienen para explorar. Ya, vos también te vamos a meter en política. No, Vos no, tenés- no. acá tenés Te vas a alguien ir para con- un liderazgo para seguir. Sí, Genial. tenés que usar tu recurso, tenés muchos y muy valiosos. Sí, Date sí, cuenta. gracias. algo que te haya quedado. Agradecerles a ustedes por invitarme, por darme este espacio, por las preguntas muy contundentes. La verdad que me he sentido
muy a gusto y espero que me vuelvan a invitar. Sí, Por supuesto, obvio. desde ya, Nosotros sos- todos los días. La verdad que hermoso tenerla. Me encantó. Lindísimo. Me Me encantó. encanta. Súper Te completa. dejo como despedida y previo al cierre. Y me encanta que haya gente como vos y no importa si pienso igual o no, pero que se anima a dar la batada, que la da de frente, teniendo 1000 posibilidades para hacer un camino más cómodo. Así que ojalá que te vea mucho en Lo incómodo muchos es más lugares. gratificante. Bueno, Muy muchas lindo. gracias a usted. Gracias. Ceci. Muchas Hacemos gracias. un corte y seguimos. Sí, sí. Bueno, vamos al último bloque, que ya estamos los tres. Estamos los Acá, tres. previo a todo, le voy a mandar un saludo a Yossi Bolman, un amigo que quiero que lo invitemos, es economista. Te esperamos. Tiene financiero, lo esperamos y que me ha mandado un mensaje muy lindo. ¿Sí? ¿Un saludo? Sí, un saludo muy lindo acá, poniéndome en evidencia, pero bueno, no importa, lo quiere igual. Vamos, hoy está de visita Steven, te toca, acá hoy te convertís en héroe, está Duki en la provincia. ¿Quién es Duki? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? Claro, bueno, sí, íbamos hablando con el Leo en el viaje, me dice, ¿quién es Duki? Digo, es de los cantantes más importantes de la actualidad, o rapero, o trapero, Trapero, sí. o reggaetonero, si querés, porque también hizo reggaetón, del país. Ujú. Empezó haciendo batallas de freestyle, estas que hacían del quinto escalón, que se llamaba. Sí. De hecho, Vortex Buenos Aires en su momento vio esta movida y llevaron a muchos de estos raperos a Vortex. Es más, ellos vendían el merch oficial del quinto escalón, lo vendían ellos, un negocio bien armado. Y en 2017 saca un par de temas con Mueva Records, una discográfica de donde salieron varios artistas, y él tenía como su grupo que se llamaba Modo Diablo, que era él, ICA, Kea, y no me falta ninguno más, Doleme. Kea, ICA, ¿vos no lo conoces? ¿No conoces el grupo? ¿Ah, viste? Ahí está. Estos son los del No. programa Probleme, de él. es tan conocido Duki como dice Steven, ¿quién es? Sí. Se está haciendo el boludo. Se está haciendo. Si este es Dale. chico, No, este chico no. lo Batiste tiene en que vivo. Se conocer. está haciendo el boludo. No, Max, sí. vos que sos un músico en serio, ¿qué onda? No, no te va a decir. Sí, Duki es muy conocido. Es muy una de las conocido. figuras ahora. Estuvo en el Festival de Viña. Ajá, le dieron en la- el último Festival de Viña sacó la gaviota. la La gaviota de plata. Había un show muy bueno que lo vi. No es mi estilo, obviamente, pero la verdad que hace su estilo, lo hace muy bien. Y sí, la pregunta, no sé cuánta gente habrá hoy para el concierto, pero No, calculo que está agotado, va está bastante. Está agotado. Mucha gente. Y- Entonces sí, es realmente popular. Claro, bueno, mi hermana va al show, que ella se fue a las 4, se fue para allá, y el show creo que no ¿4 sé de si- qué? ¿De la No, mañana? no, de la tarde. Algún loco debe haber, seguro, porque como a las 11 mi hijo pasó por el Aconcagua Arena y había gente ya haciendo fila, medio acampando. Y el show es esta noche. Y bueno, lo que tiene bueno el show que va a hacer es que van a tocar 2 traperos, podríamos decir, locales Ujú. de acá de Mendoza, y les da como la oportunidad de tocar. Y está tocando en fechas muy juntas, o sea, casi un día después, un día, no sé, Córdoba, otro día Mendoza. Y bueno, eso, volviendo a quién es Duki también. ¿Cuál es el tema más conocido de Duki? Ponele como para Tiene saber. muchos, pero digamos que capaz de los primeros, Hello Coto, Rockstar. ¿Te puedes poner algunos WMs? Después vemos cómo hacemos con el copy. Tirate alguno, después Lo recortamos. pusiste en un aprieto, dale, a ver. Eh, Poneme Duki. Claro, Lo ¿qué tenés reacción? a Pacheco atrás para que te dé autorización, dale, no te asustes. Una reacción en vivo de videoreacción de temas de Duki. Y bueno, también es muy conocido porque también es, digamos, la pareja estelar de la música argentina, en la escena argentina, es Duki con Emilia Mernes. Sí, esa, Que que ahora está en también Miami, Yo Emilia Mernes. Yo Sí. reconozco que no sé quién es Emilia Mernes. No, yo Bueno, sí, también no, te vamos a pero- poner ¿Pero qué Emilia es, Mernes. Argentina? Es Argentina, es como la figura pop. Sí. Tal vez después de Tini, pero en mucho menos tiempo. Bueno, ¿Este este es? es Duki. Este es Duki. Este es Givenchy. Trafica y no es narco. ¿Y por qué poner el nombre de la ropa de Así se llama el tema. Pobre diseñador. Me suena propaganda, alguna propaganda que este lado ha puesto la voz. No, Algo así, ¿no? No, ese es Bizarrap. Bizarrap hizo Bizarrap un par hace- de... ¿Pero Bizarrap canta? ¿Para ilustrar al...? No, Bizarrap produce. Es un Él es un productor. Es más, Bizarrap lo destaco porque no era muy conocida la figura del productor en general. Siempre es como... o ni se nombraba o de pedo te aparecía un tag de productor, como dicen, che, voy a tomar un poco de agua porque le voy a robar Tomá. a Cecilia le voy a robar la botella porque... Gracias, Ceci, por dejarle el agua al nene. Es que está emocionado por Duki. Pues parece Me que- encanta, porque está bueno Estás tenerlo. emocionado. No. Estás emocionado cuando hablaste de Habla un Duki. poco-
que después no lo vayas a dar en tu programa porque ya está, eso ya es un tema que... Claro. Gracias por Ponete invitarnos al programa. ponete igual. otro tema de ¿Te llegó Duki. la invitación para el programa de vos? A mí no. A mí no. No me ha llegado. Nunca. Ya va a llegar, ya va a llegar. Sigue sin Todo llegar toma la tiempo. invitación. Al ejército de ñoños decirle No que le- se encarguen de invitarnos. Claro. Daniel, vos que sos el líder, no nos han invitado ni a una Coca-Cola. Los de, No. Ya no es ¿Cómo? 2004. Ah, dijo bien el nombre, No, dijo yo bien el siempre nombre. digo 2006, pero 2004, ya aprendí que es no. 2004. No nos invitan, nada. Capaz que el año que Les nació damos algún- vergüenza. No, Sí, por nos favor, tienen miedo, por favor. nos tienen miedo. Lo nombro, ¿nombro o no nombro Common People en mi programa? Sí, la cantidad de veces que lo he nombrado. dale. La cantidad de veces que lo he nombrado. Oh, y mirá después, que no lo no, mira no. el programa, y después me No, dice... le damos vergüenza, Daniel. Y después me dice el WM, mirá cómo se nota que los tiene ahí comprados de Common Importa, People. yo soy fan de Vito ahora, no soy más fan. Está bien, está bien. Acá tenés toda la Bueno, tenemos- libertad para ver cuán grande es tu jaula. Está bien, Menos mal que está dijiste bien. jaula. No. Podría haber sido peor. ¿Te suena este tema? Este es Hello Coto, es de Yo los ahora tengo que reconocer de que éxitos para más mí- grandes de Duki. Pero no, yo lo siento todo igual. No, ¿No? o sea, los beats son parecidos, las instrumentales son parecidas. Es un estilo aparte, es Claro, cantar así claro. de esa forma. ¿Y Emilia Mernes mucho pedir que canta también? Emilia o- Mernes o es la también así canta, está? ponete un temita de Emilia Mernes. Bueno, debo decir en defensa de Duki que los temas de AC/DC también son todos iguales. Mirá que bien, mirá, muy noble de tu parte. Te van a ir Max. a buscar los metaleros, te van a dar unos Difícil. cachazos. Vengan, los de a uno, vengan. O sea, ¿no te gusta AC/DC? No, para nada. Y el blues el blues en general me aburre bastante. Ahí te podría pegar yo, Eh, me levanto y le podemos. Pacheco, por Y favor. bueno, ¿El jazz? y ¿Te gusta el etcétera. jazz? Duque. Sí, el jazz me gusta. Duke Ellington, Louis Armstrong, Bien. Ella Fitzgerald. Muy bien. Pero sí, el blues, digo el blues más tradicional que tiene Papo, así. No, bueno. 3 acordes y vamos, y el solito, O no, sea, me aburre un montón. pará porque hasta AC/DC te banca. Papo, ¿no te gusta? Pero no, para nada. Aparte no me cae bien tampoco él. Aparte vos como vas. ¿Por qué? ¿Qué hizo Papo? ¿Qué te pasa con Papota. Papo? Papo era un tipo muy polémico, contestatario, mal, o sea, hasta irrespetuoso. Sin hablar de la disputa DJ Dero-Papo, que me pongo del lado de DJ Dero. ¿También te pones al lado de Sí, DJ por Dero? supuesto, porque yo hago música No sabés, electrónica. vos no Hacés distinguís el bien Pará, y el yo mal. quiero saber cómo Yo hago hacés música electrónica. Yo no tengo- Yo sé lo que yo soy DJ, hago música electrónica, yo sé lo que es ser productor, sé lo que es ser músico. Y sé que la música tiene muchos elementos, yo he estudiado para esto. Le podría discutir al mismísimo Papo si no fuera porque, bueno, está medio difícil hablar con una matamos ouija. al cielo. Pero, a ver, no estoy diciendo que la música de Papo sea mala. Digo que a mí no me gusta. Pero me parece que él sí decía que otras músicas no eran buenas porque no eran la de él. Era como que era un poco cerrado en cuanto a ciertos conceptos. Cuando hay un universo de música que tiene que ver, hay muchos aspectos a analizar en el momento de analizar música, desde la construcción misma de cómo está hecha una música, desde los recursos que se usan para hacerla, hasta bueno, la forma final que tiene. Entonces ahí ponerse a decir eso es música o no es música es un poco dictatorial. Y esa es la parte de Y el Papo que tema no me del ego gustaba. también, el tema que tiene Bueno, el ego lo que cuando pasa se que te también, infla lo que pasa mucho. que también hay ciclos que se repiten, aunque los quieras romper, que hay un clip de Reel, te vas a decir que esto, Max, de acaso Reel, que- No tengo ningún problema, que lo vengan de uno. AC/DC, lo de AC/DC, Que vengan que de no uno. quiero el Reel. Pero que Soy Papo soy no un va. público detractor de DC. Repito, no me gustan, no No, digo mucha gente que que no sea le gusta. buena, que sea malo. Y aparte hay memes que dicen, justamente que hablan de que los temas de DC son todos iguales, que uno se parece a otro. Y es verdad, porque tiene una estructura que funciona de esa manera, y está bien que así sea. Por ahí lo cuestionable es cuando el fan de AC/DC critica a otro tipo de música, pues dice esto suena todo igual. Y sí, todos los géneros musicales tienen una estructura más o menos que suena todo igual, a no ser que te vayas a músicas experimentales, que suenan raras. Y obviamente que estar dentro del género musical para entenderlo, para ver qué variantes tiene. Y ahí sí podés entender, por ejemplo, que Duki es muy importante la parte de las letras. Hay diferentes ritmos que se usan, tal vez justo eligió dos temas que eran muy parecidos, eran O sea, todos trap. a Duki hay que escucharle las letras. Sí, O sea, también. es verdad que también. distintos tipos de música no los puedes medir con la misma vara. Si no, por ejemplo, yo escucho rock, pero también escucho, no sé, rap. Y tiene otra forma de hacerse. Ya desde el vamos de cómo vas a componer una canción, o que te juntás en un garage a tocar con la banda, o en el caso del rap que vas a un estudio y tenés un productor que hizo toda la instrumental en la computadora
y el valor se lo va a dar de otra manera. Frases por tienen supuesto. que encajar Claro. perfectas en cada... Claro. Siempre, Para siempre, que está, vamos- siempre está esta cosa de que un poco se critica al que hizo cierto tipo de música, ponele, porque no lo tocaste. Pero en algún momento lo tocaste. O sea, tal vez hay un tipo, te voy a poner un ejemplo que por ahí no sé si todos van a conocer, pero Nine Inch Nails, Sí. Trent Reznor, productor, hace música electrónica. Él después en vivo tiene su banda, pero él grababa los discos grabando todos los instrumentos. El mismo Prince, por ejemplo, grababa todos los instrumentos. Después en vivo tenía la banda sonando Claro, que eran aparte. músicos. Pero entonces, si el que hace música electrónica en algún momento la toca, en algún momento ejecuta esos instrumentos que son electrónicos y hace un trabajo, incluso el trabajo de programación, hay un trabajo de ingeniería detrás de eso, que lleva tiempo, lleva dedicación y lleva un conocimiento, que por ahí otros no lo tienen y lo ven como, este no toca nada. Y tenés bandas buenísimas de electrónica, que algunas incorporan elementos en vivo para tocar y otras tal vez no, pero sí montan su show a partir de otra cosa. No todo lo que está tocado es lo bueno. Hay ciertos tipos de música que se basan un poco Está hecho con MIDI. Claro, el MIDI es un protocolo que se utiliza para trabajar dentro de eso. Pero hay tipos de música que se basan mucho en lo circense, le llamo yo. A ver cuántas notas tocas por segundo, y mirá cómo toca, dicen. Y no te está transmitiendo absolutamente nada. Tocó 1.000.000 de notas y no dijo nada. Y hay otros timbres musicales que llevan un rato de ser generados y producidos, y que con tocar una tecla ya te conmueve un montón de cosas. Entonces eso va a depender mucho del oyente, y me parece que ninguna música debe ser por ahí menospreciada por este tipo de situaciones. Una música te puede gustar a vos o no, o le puede gustar a él otra música, que a cada uno le pega de una manera distinta. Esa es la parte que por ahí no podemos juzgar de la música, que es medio rara, porque a cada uno le pega algo distinto. Pero me parece ese elitismo que hay de que si meto más notas o si estudié más, porque es más la música europea académica, es más que la música africana que tocan en las tribus en su folclore. No es más, es distinto, es otra cosa. Y todas tienen valor. Necesito recurrir al oráculo. Daniel Pacheco, ayúdame, por favor, no tengo cómo contradecir con el conocimiento, pero esto de AC/DC de Papo, ayúdame. Mira, la música de hoy viene de hace rato con muchas variantes. En el presente hay algo muy fructífero, que es que vos podés ir a un festival. Ahora es obvio para los chicos, pero para nosotros no. Es una cosa feliz que pueda tocar Babasónico y después Las Pelotas. Eso antes no podía ocurrir. Claro. Se niveló. La pregunta es, yo creo que para arriba. También puedes pensar que se niveló para abajo. Antes había muchas discusiones de las tribus. Recién Max mencionaba a Papo. Papo llegó a decir, en los países desarrollados se escucha rock, en los otros se escucha cualquier cosa. Tenía cierta razón. Bueno, también, sobre gusto no hay nada escrito. Yo soy de la opinión de que sobre gusto está todo escrito. Después te digo mi teoría. A Cerati, ¿cómo lo tenemos? Al cual conocí. Como alguien diplomático. Sí. Bueno, si la encuentro en la revista te la muestro, porque antes nosotros distribuíamos La Inrocuptible. Uno de los socios de esa revista era Juan Di Natale, en la época nuestra de Rock and Pop. En una revista, Cerati dijo esto, textual, sobre los piojos. Después todos hemos pasado a ser políticamente correctos. Dijo esto, la única variante que veo en los 6 discos de los piojos es el color de la tapa. Duro, yo soy fan de los Piojos. Que eran diferentes colores, ¿no es cierto? Pero él, ¿qué quería decir? En Soda Stereo fue una escalerita de progresos y eran todos los discos distintos, con muchas variantes técnicas y musicales, y los Piojos no se animaban a decir, bueno, ahora vamos a poner un pedal de más. Tenía cierta razón. Llegó un momento en que no se dijo más nada uno del otro, y no sé si fue bueno o malo. También estaba el otro extremo, o te gustaba Soda Stereo o te gustaba Los Redondos, y es un error como decir, ¿a quién prefiero, los Beatles o a los Stones? Tenés que tener ambos discos, Sí. de ambas bandas. ¿A vos te gusta AC/DC? Sí. O sea, a mí me gusta el metal, me gusta Bowie, me gustan los Beatles, me gustan los Stones,
Y es muy amplio la música. Pero hay que verlo en el contexto entero, de los últimos, no sé, 60 años, o de los años 30 para acá, desde que hay grabaciones. ¿Cierto? La música viene de mucho antes. Pero hay tantas variantes que a veces son paradójicas, las palabras y las situaciones. De nuevo, el DJ toca. Si lo tocó antes en su estudio y armó el disco, sí, pero si vos sos un DJ que pones discos de Bee Gees o de cualquiera en un baile, toca o no toca, toca los discos, pero no está tocando. A eso se refirió Papo en el programa de Repeto. Sí. Y estamos hablando de hace, no sé, ya perdí la cuenta, 20, 30 años. Sí, 20 seguro. Más. Bueno, pero volviendo al tema, Papo, así determinante, pero Cerati también. Sí. Bueno, tenemos recorte. Otra cosa, el periodismo, cuando salió Serú Girán, lo hizo bolsa en su primera aparición. ¿Y ahora? Si vos agarras esas críticas, decís, mira, claro. Al Led Zeppelin le pasó lo mismo. Al Led Zeppelin, ¿no? Un hito en la historia de la música. Bueno. ¿Cuál es para vos la banda del número 1 del rock de la historia? De la historia es los Beatles, sin duda. Dicho por los Stones. Sí. No por mí o por alguien. Si Keith Richards dice, nos superaron siempre, era como de 1 a 200 las variantes. Es decir, ellos tenían 4 cantantes, nosotros tenemos 1. De ahí parte todo. Fíjate que los Beatles, en una carrera de 6 años concreta, para el público, del 63 al 69, porque el 70 fue a los tumbos, metieron, si lo llevas a compact, son 15. 13 más 2 de los singles que se aglomeran. En 6 años han pasado 50, 60 años y sigue siendo la banda, y atención a este término, es la banda más comercial del mundo. Porque, viste, cuando existía el término, música comercial, era música, no sé, sí, Shakira. Sí. No, lo que más se vende en el mundo es rock. Y una de las bandas la banda que más vende hasta el día de hoy es los Beatles. Y en una época se medía por boletos, por ticket, porque como no se vendían más discos, decían, bueno, a ver quién lleva más gente. Y era Bon Jovi. Claro. McCartney y AC. Y ahí viene otra cosa. ¿Cuándo determinás que una banda te gusta realmente? Porque vos cuando escuchás el disco o el DVD en un home theater, estás viendo solo el 3% de un show, por ejemplo. Lo ves cuando lo ves enfrente. Yo he visto a AC/DC, a Metallica, a Ozzy Osbourne, en el estadio, ahí, y a Kiss. Y decir que maquillado. Uno de los mejores shows del mundo, está en el top 5. Fíjate que se retiraron y ahora vuelven, algo pasó. Sí. Plata no le falta. Esta gente son... Es la pasión por el disfrute también, ¿no? Bueno, McCartney es por eso, porque ¿sí? Plata tampoco le falta, los Stones tampoco. Es medio una comparación. Cuando dejen de trabajar, se van a morir, como Mirta Legrand. Porque pasa eso, no le falta plata. Claro. A McCartney en un momento tuve la posibilidad de verlo de cerca, tocar, y te das cuenta por qué el tipo no se cansa tocando 3 horas a la edad de él, y porque está haciendo lo que le gusta y es como el living de su casa, el piano. Claro. Entonces hay una sinergización con él mismo y para con la gente también. Entonces el tema de te gusta o no te gusta, primero, bueno, lo llevas dentro y también tenés que tener contacto. O sea, nosotros siempre, cuando hemos ido a Rock and Pop o Vorterix, siempre a la gente le hemos dicho, andá al show. Si tenés la posibilidad, andá a verlo. No, es que tengo el DVD. Estás viendo el 3%. Después la gente nos agradece, che, gracias que ustedes nos empujaron, echaron la guinda. Fui a ver a The Cure a River el 2012, 3 horas. Y el tipo emocionado porque lo tenían en los discos, pero no es lo mismo verlo ahí a Robert. Claro. O al que sea. ¿Y esta música tenemos Emilia Mernes al final? ¿Qué tenemos? Sí, ¿Te gusta esta música a vos, Dani? ¿Cómo? ¿A vos te gusta esta música nueva? No, para mí, vos tenés... También, viste que esto irrumpió... bueno, el hijo de Mario fue Tommy. Sí.
que vio un movimiento. Lo dije, lo de los escalones, los 5 escalones. ¿Cómo? Lo de los 5 escalones. Claro, mira, yo Quinto escalón, perdón. una Quinto vez escalón. estaba en Chile con una campera de Vorterix y un chiquito me dijo, esa es la radio donde sale el quinto escalón. Quinto escalón. No era de Argentina, era de Chile, Colombia el chico. Sí. Ese fue el espaldarazo grande para la música urbana. Yo soy grandote, ¿verdad? Y siempre le recomiendo a los padres que los hijos los manden a aprender un instrumento. En algún momento todos nosotros hemos tenido la idea de hacer pesas. Y voy a decir, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Viste? Sacar Sí. musculito, porque quiero que las chicas me vean, esas cosas. Me hago las pesas con 2 tarros de leche cocinero y cemento, hasta que va a un gimnasio. Y una vez compré un libro que enseñaba a hacer gimnasia. Y en la primera página decía, pregunta, ¿usted toca algún instrumento musical? Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si la respuesta es sí, continuamos con los ejercicios. Si la respuesta no, vaya a la página 25 y dije, a ver, voy. Yo siempre tocaba algún instrumento, pero dije, voy a ver qué. Y decía, si no toca un instrumento musical, vaya a la tienda más cercana y compre uno y empiece a sacarle sonido. Y trate de aprender a dominarlo y a tocar. ¿Por qué? Porque acá en este libro le vamos a recomendar que antes de hacer los ejercicios musicales, toque un rato el instrumento. Y es para que vos descargues energía, entres en una sintonía como si fuese una premeditación y después hagas los ejercicios, porque si no los hacías en tensión. Claro. Y era como que proliferaba más el ácido láctico, esas cosas. Y si vos lo mirás, los músicos, no es que se han volado tranquilos, es que están descargando siempre, haciendo como una catarsis de su cuerpo en el instrumento. Claro. El tipo, vos cuando tocas, o con amigos sobre todo, aunque no haya público, estás en sintonía con la gente, con los compañeros. Y eso te hace bien. Y después lo ideal sería salir a hacer gimnasia, según este libro. Lo que pasa es que tomás algo y tomás otro rumbo, pero mirá dónde apuntaba un simple ejercicio físico. Está bueno. Yo tengo un momento para que es un círculo completo, para mí, es un clip que le pedí al WM que lo tenga armado, que es una entrevista a Charly García que le hicieron, es un clip, un fragmento, que me parece que engloba esto y que la gente, Charly García criticó a Duki cuando tocó en los premios Gardel porque usaba autotune, qué sé yo, y se contradice lo que va a decir ahora, y me parece que es un clip interesante para escucharlo. ¿Lo podemos escuchar? Por ejemplo, Piazzolla dice que tú no eres, digamos, no tienes sentido nacional porque el rock es norteamericano. Y Piazzolla toca como Bach, también con ese... O sea, es como, no sé, una opinión de él, pero él no piensa así. Él habló conmigo. Ya. Y me dijo que estaba bien. ¿Estaba bien? Que estaba bien, me dijo. A los dos nos gusta el tango, a mí me gusta el tango también. Pero tú no cantas tango. No, hago tango de ahora. ¿Por qué? Porque el tango de antes ya lo cantó mi papá. O sea, cambia tango por rock y rock por trap. Qué fuerte escuchar la voz Bueno, de y fíjate Charly. que nosotros lo asociamos directamente a Piazzolla con el tango, pero la generación de él no lo asociaba con el tango. Y Piazzolla un día, en una grabación más antigua que esta, porque debe haber sido el año 72, 73, sale en Mirta Legrand, ¿no? En blanco y negro, hablando de las nuevas figuras del rock, y destacó de aquí a la China a Spinetta. Claro. O sea, Piazzolla es el Spinetta al revés. Spinetta es el Piazzolla del rock. Claro. Entonces está todo más que relacionado, ¿viste? Nada. Está bueno el... Algo, porque ya me tengo que ir ahora, los voy a abandonar un segundo antes. Justo ayer en mi programa presenté un par de bandas españolas que lo que hacen justamente es integrar, bueno, mi programa, para quien lo escucha sabe que está más orientado al post-punk y a ciertos sonidos en particular, y mezclan ese sonido oscuro con estas nuevas tendencias. Entonces aparece este estilo medio freestyle para cantar, para medio rapear sobre esas bases nuevas, y medio generó un debate ahí entre quienes hacemos el programa. Y la realidad es que es la música de los chicos de ahora. No podemos pretender que escuchen. Está bueno que lo escuchen y que asimilen eso, pero que lo adapten a sus vidas y a su historia personal de ahora. Y si ellos tienen toda esa influencia alrededor, está bueno que se fusionen esos dos mundos. Lo escuché a Richard Coleman, que es otro musicazo referente para mí, y le preguntaban qué opinaba de la música nueva y decía que le gustaba el trap. Creo que lo nombró a Trueno, creo que nombró a Duki también,
que le parecía interesante lo que hacían. Me parece que justamente eso, que es como la música nueva y que hay que permitirse esa fusión, no hay que cerrarse porque ya pasó con el rock y pasó con cada Y movimiento. va a seguir pasando. Y hay que abrirse a eso nuevo y si te gusta, al menos escucharlo. Si te gusta, bien, o tomás lo que te gusta y lo que no te gusta, bueno, lo dejas de lado. Como AC/DC. Bueno, los dejo porque me tengo que ir. Gracias, Que Max. dejé inconcluso lo de por qué que aconsejar que los padres manden a los hijos a tocar un instrumento. Primero porque estarían menos con el teléfono, que está dañando mucho. La verdad. Y por eso que te digo que tocar un instrumento es muy útil. Ahora, ¿Tocan algún instrumento? Yo canto, bueno, ustedes saben. pero- Bueno. Ah, es verdad. Bueno. Sí, y lo que él dice es cierto, porque cuando yo ensayo solo y estoy con el micrófono estoy feliz. Es un momento de descarga absoluta. Es muy lindo. volviendo al tema, Yo toco un supone... instrumento, perdón, Daniel, para aquellos que me consideran una persona insensible. Toco la flauta dulce. Después los chistes son Después para los mí. chistes son para vos. ¿Viste? Lo digo yo y me la banco. Qué capo, mira. Vamos a suponer que ustedes están siendo mandados por sus padres a aprender a algún lugar un instrumento. Elegí un instrumento, guitarra, bajo, Trombón. batería. ¿Ah? Trombón. Piano. Trombón. Piano. Bueno, entonces vos vas, por ejemplo, ahí a Estudio 39. Mirá el aviso que le estoy pasando a José Luis Moya, Le mandamos un saludo. Un saludo. que el le ha maestro enseñado a Click. todos los músicos que vos conocés ahora como grandes grupos. Y vas a tener un profesor de cada instrumento. Y vos no vas a dejar de ir si estás entusiasmado y te entretenés. ¿Con qué música crees que te van a enseñar para que vos no te aburras? Con la que a uno le gusta, me imagino. No. También, pero si yo te enseño teclados para la música urbana, Claro. es muy simple. Después lo puedes tocar si querés, pero primero aprende a tocar cada vez que respiras Every Breath You Take de Police. De Police. ¿Qué ha pasado? Yo le pregunté al pibe, ¿qué te gusta vos? Ponle el Police. Bueno, ¿y esta canción te interesa? Pues yo no sé tocar. A la semana vienen tocándola. Por lo que vos dijiste, música que te gusta y porque tiene cierto grado de dificultad. Claro. Recién Max tenía razón. Hay atletas de la guitarra, ponele Steve Vai, es excelente, pero no te transmite lo que te transmite George Harrison, ponele. Claro. 1000 notas Steve Vai y quizás Harrison, nada, o Clapton. Pero volviendo al tema de aprender, vos vas a seguir incentivado con vos mismo y si el profesor te lleva por el lado correcto. ¿Qué es esto? Y la música de hoy es más simple. Lo que pasa es que si vos decís, bueno, quiero grabar un disco, lo grabás mañana mismo, porque en 24 horas Claro. podés grabar en tu casa. Antes era más difícil, porque antes tenías que saber tocar o tener un instrumento como la gente. Vos a tu papá le pedías una Fender en los años 70 y tu papá te daba una patada en el traste. Claro. Ahora vos a tu papá le pedís una Fender y te la trae. Mira. Claro. Y Steven, la conclusión del video Sí. del corte de Charlie, Sí. ¿a qué venía, digamos? O sea, No, porque estaban hablando de la validez o no de las nuevas del corrientes trap. musicales. las corrientes. Y que creo que sí, siempre ha pasado eso y va a seguir pasando. O sea, capaz salga un género musical nuevo que ya ha salido, es más, ya hay. Y capaz Duki con 60 años va a decir, porque esta música es una porquería y no es lo que en realidad... Y es lo mismo que hace Charly García en ese clip y después cuando... Es tocó- generacional, ¿no? Porque Va a pasar siempre. ponele, mi viejo escuchaba una música que a mi abuelo le parecía espantosa. Yo escuchaba una música que a mi viejo le parecía espantosa. Mi sobrina escuchaba una música que a mí me parece espantosa. Y así. Claro. Es hasta que vas a hacer una apertura mental y decís, bueno, pero Es es que una aparte nueva también, corriente. también cuando ves que a tu papá no le gusta es como que impulsa eso al adolescente. Ahí Dobleme está asiente Claro. de tu comentario, que son los jóvenes. ¿Por qué es doble M? Quiero saber. Pues se llama Emanuel pero con doble M y antes había otro Emma, Ah, entonces queda doble M. copado. Queda Claro, bueno, sí, queda sí, bueno sí. doble M. Me gusta. Antes sucedía que vos estabas lejos de tu papá, en el caso mío, porque había un cambio muy abrupto del folclore, del cancionero argentino, al tango, al rock. De repente había como una gran zanja, digamos. Sí. Pero también, por ejemplo, a nosotros de chicos no nos gustaba el folclore o el tango, pero era porque estaban mal grabados y nosotros ya estábamos habituados al otro sonido del rock Claro. o del pop.
Pero luego, cuando nosotros hemos crecido y hemos tenido nuestros hijos, en el caso mío, ha habido una cercanía con esa generación porque todas las generaciones podemos ver a McCartney, por ejemplo, o a Aerosmith, bueno, Cerati. O sea, a mí me cuesta me cuesta la comparación de Charlie con Duki, por ejemplo. Pues sí, Charlie, un músico de la concha de su hermana, o sea, un tipo pero fíjate, tocaba, o sea, nació tocando el piano. Pero fíjate el entrevistado músico, que habla de Bach. Mucho, nosotros no valoramos a Charlie, Claro, ojo, claro. en la dimensión que tiene realmente, porque decir, Charlie ya conozco, Rasguña de la Piedra, Charlie ya era un grosso del instrumento chiquito, 12 años, o sea, ya te tocaba Beethoven, Claro. todo lo clásico, hasta que le llegó un disco de los Beatles. Y se dio cuenta que había mucho de la música clásica en los discos de los Beatles. ¿Por qué? Porque habían discos de clásica en la casa de McCartney y en la casa de Lennon. Claro. A Lennon, cuando no se le ocurría nada, hacía una melodía a la inversa de Beethoven, y muchas canciones de los Beatles. También creo que los años es lo que hace que alguien sea una leyenda, que eso, o sea, puede ser John Lennon, pero no es que a la semana de ser John Lennon, no lo puedes comparar a John Lennon. Es el tiempo que pasa. Es el tiempo, el carisma del artista también. Sí, obvio. Que hasta el día de hoy a mí me pase que yo no... Bueno, murió en el 82, creo, Lennon. ¿En el 81 murió? 80 creo que es. 80. Yo no había nacido, mirá vos. Y a mí me encantó de chico. Bueno, también eso fue lo bueno, que tuve unas bases muy copadas de lo que fue educación musical en mi casa por mi hermana, mi hermano, todos músicos, ¿me entendés? Entonces, eso también te sirve mucho, como una bajada. Pequeño detalle que vos venís de una familia de músicos. Claro, es que para mí está buenísimo eso, que hay familias que no les importa y hay familias que a mi familia le importa mucho la música, y es que de chico poder ver, o sea, escuchar de todo, escuchar música de los 80, escuchar los 90 y después agarrar la parte de los 90 que a mi viejo no le gustaba, ¿entendés? Porque no iba a escuchar la música de mi viejo, pero sí la parte que no le gustaba. Por ejemplo, le gustaba mucho en los 90 el grunge, le gustaba mucho Pearl Jam, pero Nirvana no tanto. Capo, igual. Nirvana no tanto. Entonces fue, listo, voy a escuchar todo Nirvana. O le gustaba más Oasis, listo, voy a escuchar todo Blair. Pero está bueno tener esa educación de base para tener una base y después consumir lo nuevo. A mí me encanta escuchar música nueva, y que sea todo lo que sea disruptivo, me gusta. O sea, aunque sea intentar entenderlo. Ya va a llegar una edad en la que va a ser como, mira el viejo choto intentando adaptarse a los sonidos nuevos. Va a pasar y veo que ha pasado con gente más grande, ¿no? Pero y a mí me pasa que yo te puedo escuchar de golpe, escucharte a Ella Fitzgerald y pasar a escucharte a Dua Lipa, ¿me entendés? Claro. O sea, no tengo problema en eso. Mientras me agrade el oído... Acá nos sucedió, por suerte, que armamos varias veces radios. Armar es almacenar música. Entonces llegamos a una conclusión muy, muy buena por la experiencia de escuchar disco por disco. Por ejemplo, en la época que había compacts, te llegaba el compact o lo comprabas y decías, bueno, con la mano en el corazón, ¿cuáles son las 2 o 3 canciones nomás que se pueden bajar? Y a veces hemos escuchado un disco y no hemos podido bajar ninguna. Claro. Pero si lo compraste, ¿cómo no te bajás las 18? No, porque bajarías el nivel del tenor de canciones. Entonces son 2 canciones, lo sumo. Al escudriñar todos los discos, llegaban a la conclusión que en todas las décadas, porque uno cuando tiene una edad dice, la música de los 80 es la mejor. No, porque es la que te dio a vos, ponerle por la edad. A los otros le va a pegar los 90, 2000, 2010, o 70 o 60. Cuando escuchás todos los discos, llegás a la conclusión que por décadas, en todas las décadas, hubo música excelente. Sí. Ni vieja ni nueva, es buena o mala. Según el criterio que vos tengas para decir, bueno, vamos a poner esto. Claro. Y entonces es bárbaro porque vos investigás en la década del 20, del 30, el blues que había, que no tenía tanta buenos sonidos, pero después ahora se han mejorado y digitalizado. Bueno, tenés joyas para tirar para arriba. Sobre todo a nosotros que nos gusta el tema del rock y del pop, que viene todo el blues, ¿no? El blues acelerado fue el rock and roll de los 50 y con distorsiones el heavy metal. Está bueno. Muy lindo, linda Me charla, gustó, me gustó. linda charla de cierre, aparte de la esencia de la radio. Que es un poco el rock. ¿Ah? Es así. Bueno. Muy bueno, che, qué lindo programa. Me Lindo. encantó. Y Me le voy a gustó, mandar me un gustó. saludo a Juan. Me vive pidiendo que le mande saludos a Juan Benzadón, una persona del Ministerio Público. Que siempre me dice, nunca me mandás saludos, cabrón. Yo bueno, aprovecho, me sumo a tus saludos. Nombraste. Así me acordarme.
¿Valerio? No. Saludos también. De la gente Saludos a Pepe. Saludos a Pepe Valerio. Pará, también, ¿de la gente de obviamente. qué? ¿Del consejo? No, los fiscales. Flavio D'Amore. El Flavio. Flavio. Un saludo Te a amamos, Flavio, gran tipo, un fiscal. Lo sabe. Es otro de los muy amados. Es otro de los muy amados. Aparte de buen fiscal, Buen tipo. Muy Muy buena buen persona, tipo. así que un fuerte abrazo. Steven, muchas gracias. Nos vemos el viernes, Mati, entonces. muchas gracias. Listo, estamos invitados Listo, nos formalmente. vemos el viernes. Mati, Cáiganse, viernes igual, estamos. últimamente los programas están medio flojos de contenido. Cáiganse, sí, cáiganse. Por eso, Cáiganse. caemos y le Vamos hacemos a caer, si nos dejan entrar, entramos Hacemos con un bloque, whisky. hacemos un Por bloque. eso, vos te pones al El lado. whisky lo hacemos Paternizamos. Vos te pones al lado de este y yo al lado del nene chiquito, del Vito. El Vito. del Vito, que le mandamos un abrazo. Le mandamos un también. abrazo al Vito. Dale. Listo. Bueno, terminamos otro programa de Gracias a nuestros Vorterix radioescuchas por queridos. 104.5. Saludos. Chau. vorterixmendoza.com.ar. En Valle Grande Neumáticos llevamos años cuidando de vos y tu vehículo. Desde nuestros 5 centros de servicios en toda la provincia, te ofrecemos asistencia con tecnología de punta y el mejor asesoramiento. Somos punto de venta oficial Bridgestone y Firestone. Renova tus neumáticos